José Luis Fernández Quejo está aquí con nosotros acompañándonos con sus labores también en la Comunidad de Madrid, y 1.000.000 de gracias por acompañarnos. Bueno, y aquí tenemos, espérate que me voy a coger la chuleta. A ver, empezamos mal, ¿eh? O sea, empezamos. Yo no quiero quiero dar sacar las el tema. gracias No quiero sacar el tema. con el ¿Qué ha pasado con ese agua? ¿Que no es de aquí de Madrid? que el agua del grifo es mucho mejor. Que cambien ahora mismo estas botellitas de agua, por favor. No pasa nada. Pero bueno, Más sostenible, es mucho más sostenible. El CEO del canal de Isabel II dice que es infinitamente más buena el agua del canal que esta botellita de agua, que tiene razón, no solo estamos hablando de sostenibilidad. Lo de mejor o peor el sabor, esto es subjetivo. El agua de Madrid dicen que es la mejor del mundo, es un agua fantástica. Pero el agua o es potable o no es potable. Pero lo que es cierto es que es más sostenible, porque se conduce por tubería, no se transporta en camiones, ni se envasa en plástico. No, sin duda, si yo no estoy en contra, no estoy en contra ni de Solán ni de ninguna. ¿Va? Solán, además, los dueños son amigos míos, o sea que pero tengo que defender lo mío. Tengo que defender el agua de Madrid. Muy Estoy de bien. acuerdo. Bueno, la mesa está compuesta por 4 eruditos de la huella hídrica, de todo lo que es la influencia del agua en la sostenibilidad. Don Mariano González, CEO del canal de Isabel II, don Juan Antonio López, catedrático de la Universidad de Cádiz, que va a empezar dándonos aquí una exposición sobre todo el estudio que ha hecho a nivel nacional del agua en los campos de golf, que luego nos va a dar paso para que luego podamos pelearnos con él y decirnos si es verdad o mentira lo que nos ha contado. Don Álvaro Romero Danés, director de agua de NTT Data, y don Yago Lorenzo, director técnico de Cetaqua Veolia, que es una de las empresas más potentes a nivel de agua en toda España. Creo que tiene más de 1.000 ciudades o 1.000 poblaciones que gestionéis el agua para que llegue a sus ciudadanos. Con lo cual yo creo que más y mejor personalidades no puede haber ahora mismo. Con lo cual, si te parece bien, Juan Antonio, te brindo que vengas aquí a hacer tu exposición para que eso ya nos dé pie al debate y a pelearnos contigo a ver Perfecto. si es verdad. Lo que sí os voy a pedir, vente para acá, siéntate en aquella silla y tú no, tú aquí, un poquito más apartado hacia la izquierda, y así que dejemos tu exposición y que vean. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Universidad Complutense de Madrid por la amable invitación y al Real Club de Golf de la Herrería, en especial a Enrique. Bueno, vale. Vamos a hablar de agua y golf, ¿vale? Y decirle, bueno, que yo soy responsable del informe que se va a publicar en breve sobre los campos de golf español y su relación con el agua. Entonces quiero agradecer a la Real Federación Española de Golf y a la Asociación Española de Campo de Golf que confiaran en la Universidad de Cádiz para hacer este estudio. Y decirle bueno, que esta presentación está hecha con inteligencia natural, no sé si mucha o poca, ¿vale? Excepto la última diapositiva, ¿vale? La última diapositiva tiene una razón de ser y ya lo veremos al final, ¿vale? Bueno, un poco el índice, una introducción al informe que creo que es importante, el golpe de salida, ¿no? Yo no juego al golf, aquí probablemente todos jugáis y el primer golpe se llama golpe de salida, ¿no? Pues yo lo que voy a hacer es centrar un poco por dónde creo que tienen que ir el tema del agua en este país. La metodología del informe, una caracterización de los campos de golf ya como resultados, agua de golf, el riego, la percepción del golf, algo sobre el cambio climático y golf, una serie de recomendaciones y finalmente unas conclusiones, ¿no? Que se pueden derivar de este estudio. Bueno, supongo que todos sabemos la sequía tan grande que hemos pasado, ¿eh? Aquí he puesto solamente unos titulares, podría poner aquí miles de páginas de continuamente el bombardeo que hemos tenido de falta de carestía de agua. Yo vengo de Cádiz, Cádiz estaba en una situación extraordinariamente crítica, embalse al 4 o 6%, es decir, fango. Y llegó la Semana Santa y llenó el embalse del cual bebemos. Son 135 hectómetros cúbicos, es poca agua, en realidad. Pero bueno, hemos pasado de una situación absolutamente extrema a en una semana que se llenara el embalse del cual bebemos, ¿no?
Bueno, pues esto está pasando en toda España, como bien sabéis, ¿no? Una cantidad de problemas por todos lados, de falta de agua, en Cataluña especialmente, en Andalucía. Pero no solo. Si nos vamos a Estados Unidos, esto es un mapa del 30 de noviembre del 2021, estamos viendo que toda la costa oeste también está sufriendo periodos de sequía extremos. Pero, de buena primera, en cuestión de un mes, en Estados Unidos no para de llover, nevadas de 3 y 4 metros en algunas zonas, o sea, 3 o 4 metros de nieve, inundaciones por todos lados, gente muerta, ahí en esta imagen 17 fallecidos, gravísimas inundaciones hace un mes en Cataluña y en otros puntos del país. Es decir, ¿nos morimos secos o nos morimos ahogados? O sea, estamos viendo que no hay solución de continuidad, o sea, todo es un poco extremo, ¿no? Bueno, si aquí vemos el índice SPI, que lo que mide es el índice de precipitaciones, estamos viendo las 8 grandes sequías que ha sufrido este país. Cuando el valor baja por debajo de 1, se considera técnicamente sequía. Yo no sé ustedes, pero yo veo aquí una cierta tendencia, ¿vale? Y estamos hablando desde el año 60. Estos son datos oficiales desde el año 60 para acá. Se están reduciendo las precipitaciones. Y desde el año 60 hasta el 75 no había sequía, pero a partir del 75 empezamos a tener periodos de sequía plurianuales y multirrecurrentes en el tiempo, ¿vale? Esto empieza a ser ya una tendencia. Una pequeña observación. Nosotros vivimos en España principalmente bajo el clima mediterráneo. El clima mediterráneo tiene unas características, ¿vale? Que son las que aparecen ahí. Pero hay 5, o sea, en total hay 5 zonas en todo el mundo que tienen clima mediterráneo. La costa oeste de Estados Unidos, la costa este, bueno, Chile, el tercio más superior, o el medio tercio, Sudáfrica y Australia. ¿Qué características tenemos en estas zonas? Latitud entre 30 y 45, norte-sur, veranos calurosos y secos, inviernos suaves y lluviosos, pero desde hace unos cuantos años nos estamos enfrentando a escasez de agua, en algunos casos importantes, fenómenos climáticos extraordinarios en forma de avenidas e inundaciones y aumento generalizado de las temperaturas. Esto es lo que se denomina ahora mismo en California nueva normalidad. Yo no sé si lo están viendo por ahí con el sillón, pero yo se lo leo. Ahí abajo aparece nueva normalidad. Es decir, este es el nuevo escenario en el que estamos viviendo, ¿vale? Con lo cual, todo lo que hemos aprendido hasta el año 65 ya no nos vale para afrontar lo que está ocurriendo ahora mismo. Bueno, centrándonos en el informe. Ese era el golpe de salida. Ahora nos vamos a acercar un poquito al green. Tengo que agradecer también la participación, aparte de la Federación y la Asociación de Campos, pues a la Asociación de Gerentes y a la Asociación de Greenkeepers, porque a través de ellos el formulario que creamos pues se fue extendiendo por toda España para que se pudiera ir contestando, ¿no? Bueno, se elaboraron esos cuestionarios, se enviaron, se recibieron respuestas, hubo que validar datos, ¿vale? Porque cuando se preguntaba el precio, algunos ponían con letras, otros con cero y el otro con coma, el otro con punto, en fin. Bueno, hubo que un poco darle homogeneidad, es una cosa que hemos estado hablando anteriormente en la comida. Y finalmente el análisis de datos, que es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, el cuestionario tenía 78 preguntas que intentaba abarcar un poco pues todos los aspectos relacionados con el agua en los campos de golf. Una aclaración también. Cuando hablamos de España tenemos que hablar un poco también cuando hablamos del agua en España tenemos que hablar de clima. Es importante. En España hay 12 subclimas, 12 tipos de subclimas. Hay 3, pero se dividen en subtipos, con lo cual intentar hablar de campo de golf y clima aquí, utilizando esta clasificación, es muy complejo. Hubiese sido un informe muy complejo de entender. Entonces tuvimos que tirar un poco por el camino en medio y lo que hicimos fue una clasificación no solamente climática, sino también golfística, buscando un poco la España húmeda, que todo es muy intuitivo, la España seca, la interior y la costera, ¿vale? Y Canarias, que lo hemos tratado como una unidad única a pesar de que tiene climas distintos, ¿vale? Pero bueno, lo hemos considerado por cuestiones logísticas. Estamos hablando de que la España costera tiene el 51% de los campos, el 27% en la España seca interior, 16% la húmeda y el 8% Canarias, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco la representación de los cuestionarios, de dónde venían los cuestionarios. En azul oscuro, los campos presentes, o mejor dicho, instalaciones de golf presentes en cada comunidad autónoma, y en azul claro, los que han respondido.
Con lo cual, aquellas comunidades que son importantes, pues en el caso de Andalucía, Cataluña, Madrid, hemos tenido una buena respuesta. Castilla y León, un poquito más floja. Solamente Asturias no ha contestado ningún campo a este estudio. Supongo que el tema del agua a ellos pues no les preocupa, ¿vale? Quiero pensar. Pero bueno, más o menos, como están viendo, al final han contestado casi el 40% de todas las instalaciones de golf que hay en España. Con lo cual eso nos da un margen de confianza y un margen de error bastante bueno en la encuesta, ¿vale? Con lo cual los datos que se obtienen pues, van a ser representativos. Bueno, se ha preguntado desde muchas cosas. Desde el año de inauguración de los campos, se ve que a partir de los años 60 hay un crecimiento importante que se tiene con la crisis. El tema de los presupuestos, ¿vale? Aquí solamente se incluye el presupuesto de mantenimiento, sin incluir el personal. Y estamos viendo que en la España seca, costera y canaria los presupuestos principalmente están entre los 250 y 500.000 euros y en la España seca, interior y húmeda menos 250.000. ¿Por qué? Porque probablemente en la costa y en Canarias tienen que pagar por el agua. Tienen que pagar, ¿vale? Y en la España seca, costera, interior y sobre todo en la húmeda, pues no pagan, ¿vale? Entonces, y después están los campos ya muy grandes, que son presupuestos ya frente al total, pues ya menos mayoritarios, ¿no? En cuanto al personal de mantenimiento, bueno, hemos visto que el empleo que se crea en mantenimiento de los campos de golf es muy estable a lo largo del tiempo. Prácticamente la diferencia entre la época de riego y la época de no riego es prácticamente el 10%. Es decir, es un empleo bastante constante, ¿no? Lo cual es importante. Y calculamos que ahí, si proyectamos todos los datos que tenemos recibidos en las encuestas y lo proyectáramos al resto del país, salen aproximadamente unas 5.100 personas en época de máximo riego, dedicadas al mantenimiento exclusivamente, y unas 4.900 en época de no riego, con lo cual, yo os digo, es un dato de interés para el sector, ¿no? En cuanto a la superficie total, prácticamente el 50% de todos los campos españoles están entre las 36 y 60 hectáreas, aquí estamos incluyendo a todos en global, y lógicamente los campos ya muy extensos pues son minoritarios. Y en estas 4 zonas de estudio que hemos estudiado, para los campos de 18 hoyos, que son los mayoritarios, son el 60% de todas las instalaciones en España, pues vemos que para la España seca costera está en 50 hectáreas, la mediana, estos son datos de la mediana, ¿vale? Utilizamos datos de la mediana en vez de la media porque es más representativo, porque, digamos, quitas los valores extremos que te dificultan, o sea, que te alteran mucho la media, ¿no? Canarias y España seca costera son los campos, digamos, un poco más pequeños, ¿vale? También están en zonas más residenciales, de alto valor económico, cerca de la costa, un precio más caro y también, bueno, menos para regar, mientras que los campos de interior y en la España húmeda pues son un poco más grandes, ¿vale? Un campo representativo de España estaría en 50 hectáreas, ¿no? Es lo que se sale de aquí de este estudio, ¿no? Pero claro, una cosa es la superficie total de un campo y otra cosa es las zonas regadas, ¿vale? Aquí estamos viendo que la España húmeda, lógicamente, es la que menos riega, ¿vale? Seguido de la España seca interior y después, pues, la España seca y Canarias, ¿no? Y las zonas que más agua consumen, pues, lógicamente, son las zonas de juego, tanto la España seca, costera interior y Canarias, y en la España húmeda, pues, también le prestan mucha atención a las zonas jardinadas, paisajes, etcétera, del campo, ¿no? En cuanto a los RAF, todo esto que es una caracterización de los campos porque creemos que era importante antes de poder hablar del consumo del agua, ¿vale? El RAF naturalizado por zonas es lo que aparece ahí, es decir, el 40% en el caso de la España seca costera, casi un 50% de los campos tienen RAF naturalizado y otros pues emplean especies autóctonas. Esto es importante desde el punto de vista de la biodiversidad. Las especies autóctonas conservan o son capaces de atraer y mantener especies propias de la zona, son más resistentes a las condiciones ambientales, etcétera. Entonces, bueno, pues se ve que en esas zonas donde hay más carestía de agua, pues existen más especies autóctonas que están más, lógicamente, más habituadas, ¿no? Y van a requerir menos riego. Si tuviéramos que caracterizar un campo de golf de 18 hoyos en España, estas serían las superficies. En TI habría 1 hectárea, en Green 1.2 hectáreas. Estos son datos de las medianas. La suma de las medianas no le va a salir, ¿vale? Porque
Estamos contando cosas diferentes. Pero más o menos sería eso, 1.2 hectáreas, 14 de calle, 13 de RAF aproximadamente, etc. Y en cuanto a las cespitosas, aquí hay cosas muy curiosas en función de la zona, ¿no? Por ejemplo, para la España seca interior, en la costera y la España húmeda, en los greens se apuesta mayoritariamente por agrostis. Es la principal cespitosa, ¿vale? Mientras que en la España seca costera, tanto en calle, TIS y RAF, predomina la bermuda. En la España seca interior, en calle, TIS y RAF, predomina la lolium. En la España húmeda, poa. Y en Canarias, la Paspalum vaginatum, en todo. Domina, ¿vale? Esta sería un poco las especies más representativas del golf en las distintas zonas de España. Entramos ahora en la parte de agua, ¿vale? Tenemos datos para 9 hoyos, 18 hoyos, 27 hoyos. Bueno, pues aquí se ve el consumo anual, ¿no? Se ve que en Canarias hay campos de 18 hoyos que tienen un consumo restringido de agua y hay otros que consumen muchísimo, mucha agua. ¿Por qué? Básicamente porque tienen que regar durante todo el año y muchos tienen zonas tropicales asociadas a los hoteles y tienen que regarla y mantenerla, ¿vale? Después, por ejemplo, en la España seca costera, quizás esto no se entiende mucho, hay gente que no entienda esto. Aquí tenemos el 25% de los datos más bajos, el otro 25, otro 25 y otro 25. Es decir, estos son 4 cuartiles, ¿no? El valor más bajo y el valor más alto. Y este punto es un valor atípico, ese se sale de la norma. Bueno, pues hay algunos campos en la España seca costera que se salen, gastan más agua que el resto, con diferencia, ¿vale? Pero lo que sí estamos viendo, este es el valor de la mediana, ¿vale? Que esto, digamos, aquí y ahí los campos están más agrupados, es decir, tienden a consumir lo mismo. Aquí en Andalucía, perdón, en la España seca costera hay campos que gastan más agua que en otros lados, ¿no? Estamos hablando de una mediana de 250.000 metros cúbicos año en la España seca costera. Ese sería el valor de la mediana, es decir, digamos, el 50% está por arriba y el 50% está por abajo. En la España seca interior es 257.000, un valor parecido. En la España húmeda 69.000 y en Canarias pues 400.000. Esta tabla, como es un poco compleja, yo lo que quiero simplemente que entiendan una cosa. Olvídense de los datos porque tengo otra diapositiva donde aparece ya más resumido. Lo que estamos es preguntando qué tipo de agua emplea, agua regenerada, desalada, subterránea, superficial, con algunos subtipos, pero aquí lo hemos concentrado, en función de las zonas de estudio, incluso a nivel nacional, y decimos, ¿la utiliza como única fuente? Es decir, ¿es la única fuente de agua la que utiliza ese campo de golf? ¿O la utiliza con más fuentes, pero el agua que aparece arriba es la principal? ¿O la usan, pero no es la principal? ¿Vale? Entonces, estamos viendo en azul claro pues, los datos de agua regenerada y agua desalada. He dicho que lo iba a hacer de una forma un poquito más fácil de entender. Y estamos viendo que el agua regenerada, según los cuestionarios, el 80% de los campos de Canarias la utilizan. En la España seca costera en torno al 70% y en la Comunidad de Madrid sale aproximadamente un 70%. A nivel nacional, el 54% de los campos están utilizando agua regenerada. Eso pone a España como en la vanguardia del mundo en el uso del agua regenerada para campos de golf. Yo creo que es un aspecto muy positivo que hay que destacar. ¿Cuál es la razón para no usar el agua regenerada? Pues que no hay infraestructura de transporte, básicamente. Esa es la principal. Y algunos campos también lo dicen, es que no las necesito, porque tengo otra fuente. ¿Vale? Y en cuanto al uso del agua desalada, el 10% de los campos en Canarias lo utilizarían y en la España seca costera en torno al 7%. Es decir, a nivel nacional, un 4% de los campos estarían utilizando como fuente única o una fuente adicional de agua. ¿Vale? Si cogemos todos los datos que tenemos de todos los campos de golf y lo proyectamos al resto, digamos, a todas las instalaciones de campo de golf de España, sale que aproximadamente, ¿vale?, el golf en España viene a consumir unos 108 hectómetros cúbicos, ¿vale?, de los cuales prácticamente el 55-56% serían recursos no convencionales, agua desalada y agua regenerada, ¿vale? 108 es mucho o es poco. España consume aproximadamente 32.000 hectómetros cúbicos, ¿vale?, cada año, de los cuales el 81% va a agricultura, 4.960 hectómetros cúbicos va al consumo, al ciclo urbano del agua,
unos 1.088 va a uso industrial y el 0,34% es lo que gastarían los campos de golf. 108 hectómetros cúbicos que generan aproximadamente, de forma directa, indirecta e inducida, 12.769 millones de euros y generan unos más de 121.000 empleos directos e indirectos. Y como ustedes saben, probablemente el 90% fuera de los campos de golf. Estos son datos del INE. No sé si por ahí quizás no lo ven. Fuente del INE, una nota de prensa el 27 de julio de 2022. En España hay registrado 652 hectómetros cúbicos de pérdidas de agua potable, que no llega a los domicilios. ¿Vale? Se pierde aproximadamente el 15,4% del agua total. Nos podemos llevar las manos a la cabeza, pero es imposible bajar ya, digamos, un sistema, y si no que me corrija Mariano, un sistema muy optimizado puede llegar al 10% de pérdida. Es casi imposible no perder agua en el ciclo urbano, ¿vale? Pero en este caso estamos viendo que, bueno, esta está contabilizada en la agricultura. Yo he buscado por todos lados y no he encontrado datos de la pérdida de agua en agricultura. Un poco por poner en orden, ¿no?, los datos. En cuanto al coste del metro cúbico, estos son datos de la mediana, es decir, de todos los campos de golf, pues el dato, digamos, que estaría ocupando, si los ordenamos de menor a mayor, el dato de la mediana, el dato central. La Comunidad de Madrid me sale 0,54, ahora pues me dirán, me corregirán o no. Eso es lo que dicen los campos. En color azul oscuro son la España seca costera. Y hay que hacer una aclaración. Ahí aparece Andalucía con 0,18 euros por metro cúbico, ¿vale? El cuestionario estuvo abierto hasta el 28 de febrero, creo, o 29 de febrero, este año creo que era bisiesto. Acosol cambió la tarifa y ahora la ha puesto a 0,30 euros el metro cúbico, ¿vale? Con lo cual, estos son datos reales, pero hasta prácticamente ahora mismo la realidad es que en Andalucía el precio del coste del agua regenerada pues subió un poco, ¿vale? Y bueno, en Canarias pues aparece ese valor que no sé si anda por ahí más o menos. Claro, hay campos que pagan más y campos que pagan menos. Este es el dato que está, el dato central, ¿vale? En cuanto a la calidad del agua regenerada, en cuanto a la calidad del agua desalada, es decir, el agua que emplean los campos, pues la calidad del agua que en la España costera nos encontramos que la mitad de los campos prácticamente no les gusta la calidad del agua que tienen. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Porque hay intrusiones marinas. Los colectores de las aguas residuales siempre van a ir por las zonas más bajas de las ciudades. En las zonas costeras va a entrar agua, entra. Es difícil que no entre agua, no es imposible, pero es difícil que no entre, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que las salinidades aumentan, la salinidad en las aguas. Ese problema, por ejemplo, en la España seca interior, las quejas por la calidad del agua regenerada prácticamente no existen. Con lo cual aquí hay una diferencia muy importante entre una y otra zona de estudio, ¿vale? Y en Canarias pues también están descontentos con la calidad del agua regenerada, ¿no? Pero vamos, allí aparte es que las aguas ya son salinas de por sí, o sea que es un factor añadido. Y un aspecto también importante, el 92% de los campos utilizan técnicas para reducir el consumo del agua. Yo creo que también es un aspecto importante, ¿no?, que hay que destacar. De esas prácticas que ellos utilizan, pues la tecnología aplicada al riego consideran que es la principal, la concienciación, la disponibilidad de agua, es decir, como no saben si van a tener agua en el mes de agosto, pues intentar reducir un poco, etcétera, ¿no? De todos los métodos empleados para el cálculo de la tasa de riego, que es una pregunta que el Greenkeeper se va a hacer todos los días, el 70% de los campos, porque aquí esto era una pregunta multirespuesta, ¿no? El 70% de los greenkeepers observan el estado del césped. Sí, ya voy rápido. El análisis instrumental del contenido de humedad del suelo, pues también lo utilizan mucho, pero no es suficiente. Aquí yo creo que es importante, porque se habla mucho de digitalización. La digitalización no es solo poner caudalímetros, ¿vale? Es poner sensores. Y yo creo que es muy importante saber, porque podemos optimizar el consumo del agua, ¿vale? Y bueno, sobre la percepción de los esfuerzos que hacen los directivos y los greenkeepers para reducir el consumo de agua, ¿llegan a la sociedad? La respuesta es que no, ¿vale? El 90% dicen que no les llega los esfuerzos que hacen a la sociedad, con lo cual el sector del golf, lógicamente, tiene que trabajarlo. Y bueno, ya aspecto provisional, voy a ir abreviando. Vamos a peor con el tema del agua. Los planes hidrológicos de segundo y tercer ciclo
todos hacen reducción en las asignaciones, es decir, vamos a tener menos agua disponible. ¿Por qué? Porque llueve menos. Es una realidad. Lo he puesto antes y estos son datos publicados en el BOE, ¿vale? Cada vez llueve menos. Hay más irregularidad y tendremos que afrontar cambios. Cambios que a través del gobierno las autoridades hidrológicas van a tener que regular más porque va a haber más irregularidad en las precipitaciones. El uso más eficiente y responsable es tarea de todos y los campos de golf, por supuesto, y una mayor digitalización, ¿vale? No es una época de cambio, esto es un cambio de época, lo tenemos que tener claro, ¿vale? Cuando hablo de utilizar sensores, yo, por ejemplo, he estado haciendo un estudio para el campo de golf de Jerez para reducir el consumo de agua. Esto es lo que vería un greenkeeper, ¿vale? Un green que está en muy buen estado. Esto es lo que yo veo. Sensores multiespectrales a bordo de drones. Nos van a decir dónde hay problemas con el césped. Sensores hiperespectrales nos dicen, mira, aquí habéis tenido problemas. Aquí, en cuanto haya un problema, en cuanto haya cambios en las condiciones, ahí va a salir un problema. Es decir, es como cuando uno se tuerce el tobillo, se mira el pie y dice, uy, lo tengo hinchado. Vas al traumatólogo y te hace una ecografía o te manda una resonancia. Esto es lo que nos permiten las nuevas tecnologías. Ir muchísimo más allá, obtener una información brutal y, sobre todo, objetiva, cuantificable. Yo creo que es algo que el sector tiene que hacer. En definitiva, en conclusiones, el golf español está desarrollando prácticas sostenibles. Somos líderes en el uso de fuentes no convencionales de agua para el riego de los campos. Estas prácticas deben ser reconocidas por la sociedad y deben servir de ejemplo para otros países. Y hay campos españoles que tienen que ser ejemplo para también otros campos. Así que... Y nada, les dije, la última imagen era creada por inteligencia artificial. Le pregunté, oye, me crea una imagen de un campo con agua porque quería ponerla al principio, ¿no? La inteligencia artificial está aquí. Vamos a utilizarla bien. Y bueno, simplemente eso. Así que nada, muchas gracias. Me he pasado un poquito de tiempo. No, está genial, Juan Antonio. 1.000.000 de gracias. De verdad. Lo que sí, me voy a permitir el lujo de darle tu móvil a todos mis socios para que cuando se quejen si hay una zona seca entre el green y entre el tee y la calle, que te llamen y tú se lo explicas, porque yo me he quedado asustado con los datos que has dado del BOE y son impresionantes, de verdad. Muchas gracias. Pues si te parece bien, don Mariano, nos ilustras un poco de lo que está pasando. Él ha hablado a nivel nacional, a nivel mundial, y ahora pues nos dices un poco tus preocupaciones en cuanto a lo que está y más conoces, que es Madrid, de la falta de agua, de la falta de concienciación y de la huella hídrica que debemos ir mejorando los campos de golf. Don Mariano. Pues muchas gracias. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Ahora. Sí. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Además vengo de Valmayor, comentaba, con lo cual ha sido relativamente sencillo. No tenía excusa para no aparecer, aparte que una invitación como esta no se puede desechar, ¿no? Lo que ha comentado Juan Antonio ha sido ciertamente interesante y la verdad es que estos estudios son muy necesarios, porque aportan mucha información que ayudan no solo a la toma de decisión de los gestores de los campos, sino sobre todo a aclarar la percepción, en muchas ocasiones errónea, que existe por parte de la opinión pública, ¿no? que en ocasiones pues, se deja de llevar por información sesgada o información parcial o información errónea, ¿no? Reto antes que nada sí me gustaría, aunque yo creo que la mayor parte de los que están aquí lo conocen, yo represento a Canal Isabel II, que es una empresa referencial en el sector, a diferencia de Cetaqua, que bueno, depende del grupo Veolia, Suez, Agua de Barcelona. Somos una empresa pública, aunque tenemos una parte como un centauro, ¿no? Una parte, digamos, un alma de gestión privada. Al menos hemos intentado incorporar lo positivo que tiene mucho la gestión privada, pero somos una empresa pública 100%, ¿no? Que presta un servicio público esencial para los madrileños, para casi 7 millones de madrileños, con alguna operación, como saben, también pues fuera de nuestra región. La situación que tenemos a día de hoy es de tranquilidad respecto al recurso. Nuestros embalses están por encima del 84%, con lo cual, bueno, pues tenemos una situación satisfactoria, pero esto responde a que tenemos una capacidad de almacenamiento de agua determinada, con 13 embalses que gestionamos,
pero también depende de lo que cae del cielo. O sea, la meteorología pues puede ser más o menos caprichosa y, como comentaba hace un momento Juan Antonio, parece que empieza a ser cada vez más caprichosa, llueve de manera distinta, llueve de manera más torrencial, con más intensidad, menos periodo de tiempo. Esto supone que tenemos que adecuar nuestras infraestructuras. También llega un punto en el que es imposible adecuar las infraestructuras porque no hay capacidad de inversión para acometerlas, aparte que las infraestructuras, y mis compañeros de mesa o de sillones lo pueden confirmar, las infraestructuras en el sector del agua no son un chasquido de dedos, requieren una planificación y requieren una inversión y un tiempo de licitación y ejecución de las obras muy largo en el tiempo, por lo tanto no son soluciones de un día para otro. Lo digo a efectos de la sequía, ¿no? Vengo ahora de una reunión del Comité de Dirección de la Consejería. Siempre se ha dicho, y estamos en un entorno espectacular, que los fuegos se apagan en invierno, y lo mismo sucede con el agua. Las sequías se evitan cuando no existe escasez de agua, cuando tenemos los embalses a esta capacidad. Canal siempre se ha caracterizado por gestionar el recurso como si estuviéramos en permanente situación de escasez. Garantizamos las 3 Cs, calidad, cantidad y continuidad del servicio. Bien, no les voy a contar más de Canal, porque yo creo que es sobradamente conocido, tampoco la cantidad de infraestructuras que tenemos, pero hay una infraestructura que tiene mucho que ver con la disponibilidad del recurso para los campos de golf. Yo tengo una información que difiere un poquito de lo que has comentado respecto a los campos de golf que utilizan agua regenerada en la región. Son algo menos de los que has apuntado ahí. En concreto, los datos que yo tengo actualizados son 11 campos de golf, de los 30 y pico, porque luego esto de los campos de golf, al final, campo 1, campo 2, no sabes si al final es una entidad homogénea. Instalaciones. Sí, instalaciones, efectivamente. Pero 19 campos con 18. Perdón, no. 19 campos con 18 años. El resto son instalaciones o de 9 euros. bueno, nosotros ese matiz técnico no lo incorporamos emplazamientos donde se juega al golf, bien con 18 o con 9, o para los que somos muy malos, que a mí me encantaría que fueran 14, sinceramente, pero bueno, y a los que servimos agua. En este minuto son 11 campos de golf. ¿Deberían ser más? Sí, y ahí entramos ahora en el debate, que es interesante, ¿no? El tema que ha comentado Juan Antonio es crítico. Ante una situación de realidad observada, más allá de relatos interesados o sobre los que se ha hecho suflé, la realidad observada es que hay menos aportación de nuestros ríos a los embalses y que hay un nivel mayor de evapotranspiración. Por lo tanto, con esas variables, con esas hipótesis de partida, en la planificación parece razonable utilizar recursos no convencionales. Esos recursos no convencionales que se van a convertir en convencionales y que vamos a tener que incorporar como un elemento más en la planificación, igual que yo considero, si el embalse de Valmayor está ahora a un 60%, voy a tener que considerar la capacidad que tengo de agua regenerada en mis 155 instalaciones de depuración, pues plantea, sobre todo en la España interior, donde no tenemos posibilidad de desalación, que ese recurso se convierta en un recurso estratégico. Para Canal esto no es nuevo, y esto es algo que tampoco, a veces fallamos siempre en la comunicación, en explicar las cosas. Hay que hacer muchos más actos de estos y hacer pedagogía, porque solo de esa manera se puede entender. Y a veces, como decimos yo, mi mujer es gallega, no oye porque no quiere, ¿no? O sea, aún explicándolo hay gente que no va a entender porque no quiere entender. Pero Canal viene haciendo esfuerzos en aguas regeneradas desde el año 2000, o sea, esto no es nuevo, no es nuevo. Sabemos cómo producir agua regenerada, es más, creo, y que me corrija Juan Antonio, que tecnológicamente el tema está absolutamente superado. Podemos producir agua de la calidad que necesite el demandante. Por lo tanto, ahí no hay un problema. No hay un problema tecnológico, que sí existe en otros sectores. Aquí no lo hay. Lo que hay es un problema de accesibilidad, en términos de proximidad, y de coste del agua suministrada. Y digo esto porque luego haré alguna observación respecto al coste euro metro cúbico del agua regenerada. Bien, sabiendo cómo producir agua regenerada, Canal Isabel II, la Comunidad de Madrid, a través de la empresa pública, está prestando ese servicio. De hecho, nosotros producimos 108 hectómetros cúbicos de agua regenerada en 33 instalaciones de las 156 estaciones de depuración con las que contamos. 3 de ellas, digamos, de nivel elite, ¿no?, de champion, donde prestamos servicio al Banco de Santander, que tiene también campo de golf, por cierto,
y a una instalación industrial referencial también de producción de papel, como es International Paper en Fuenlabrada, que se va a aproximar en breve seguramente a los 4 hectómetros cúbicos, que no es poca cosa. Es tan poca cosa o tan gran cosa, depende, porque esto todo es relativo, depende de la interpretación que se haga, como la suma del consumo de todos los campos de golf que usan agua regenerada en la región. ¿Y esto es mucho o es poco? Pues depende. Alguien podría pensar que con los embalses a un 85, un 90, pues no es determinante. Pero creo que es una percepción errónea. Cada gota cuenta. Cada gota que utilizamos de agua regenerada es una gota de agua que tenemos en nuestros embalses en cabecera y que tenemos ahí en reserva para ser usada. Podrían preguntar ustedes que por qué solo 11 campos de golf usan agua regenerada. Lo ha explicado muy bien Juan Antonio, y es que tienen otros recursos que seguramente son más interesantes en términos de coste-beneficio. Si es más barato, pues lógicamente, o a veces es una cuestión de proximidad o de facilidad o de factibilidad técnica. Este es el gran reto. Los campos nuevos saben perfectamente que las declaraciones de impacto ambiental exigen que se utilice agua regenerada. Una cosa es que lo diga la declaración de impacto, otra cosa es que luego sea factible, ¿no? Esto nos pasa en otras cuestiones vinculadas a proyectos que se someten a evaluación ambiental. La factibilidad luego a veces condiciona la operación final, ¿no? ¿Existe capacidad? Potencialmente existe. Tenemos 33 instalaciones, podríamos hacer más, pero tienen que encajar los números. Claro. A 0,50 euros metro cúbico, media, tú ponías 0,54, 0,50. El problema que tenemos es que no cubrimos los costes de producción. Esto lo hace una empresa pública, pero si estuviera hablando Veolia, pues va a ser complicado que el Consejo de Administración autorice una apuesta masiva por el agua regenerada para prestar a campo de golf o a otra actividad a ese precio por debajo del coste de producción, porque no son una ONG, tampoco nosotros. Somos una empresa pública que presta un servicio público, pero no podemos dar pérdidas. Por suerte, la gestión de la compañía hace que demos no solo beneficios, sino que repartamos dividendos, cosa que no sucede en ninguna empresa pública en España y que yo mismo me planteo si es razonable repartir dividendos. Pero bueno, esto es otro debate que no es objeto de esta charla, ¿no? Pero quiero centrarla o focalizar o hacer énfasis en el tema del precio metro cúbico. Claro, si partimos de un escenario en que el agua es gratis, 0,50 es una barbaridad. ¿Cómo internalizo ese coste en mi proceso de operación? Con los costes que tú has establecido de esa horquilla media campo de golf, puede ser determinante. Pero obviamente todo está cambiando, y tenemos que buscar fórmulas en las que busquemos ese equilibrio de incorporar agua regenerada, porque va a ser el escenario antes o después. Esto yo creo que va a llegar, tardará más o menos, pero va a llegar. De hecho, hay algún campo en Madrid y en otras zonas de España donde ya tienen realmente problemas con las confederaciones geográficas porque se nutrían de agua de pozo y la confederación le ha dicho que busque recursos alternativos, y el recurso alternativo, aparte del precio, es si es factible ese recurso alternativo. ¿Dónde está la depuradora con el terciario? Pues si la tengo a 2 kilómetros, me vale, pero ¿y si la tengo a 20, 25 kilómetros? Y si tiene terciario, vale, pero si hay que crear un terciario, tendremos que hacer números para ver si efectivamente solo el suministro al campo de golf encaja. Seguramente la respuesta ya de entrada es no. Tendrá que buscarse otra alternativa, riego de jardines de municipios del entorno, alguna otra actividad industrial, si no va a ser difícil. ¿Y quién paga la infraestructura de conexión? Bueno, todo eso supone que hay que hacer un análisis multicriterio para tomar la mejor decisión posible, pero evidentemente que puede ir acompañada de lo que también ha dicho Juan Antonio en el estudio, de una modificación de las pautas. Y esto sucede también a nivel doméstico, a nivel jardines. Nosotros hemos hecho recientemente una actualización tarifaria en la que esa actualización supone un incremento a partir de un umbral determinado de grandes consumidores, básicamente riego de parques y jardines de ayuntamientos que tienen muchas zonas verdes o de propietarios. Eso es como el que tiene un Aston Martin. El que tiene un Aston Martin no creo que le preocupe demasiado el coste del combustible de su vehículo, ¿no? Por eso tiene un Aston Martin. Si va a mirar si le cuesta la gasolina o si tiene que echar 98 octanos tal, pues vamos mal. Te has comprado un coche de forma, en fin, no muy inteligente. Con esto que quiero decir que el escenario futuro es mayor exigencia. Pongo un ejemplo muy claro. Hay muchos alcaldes, no aquí en general, y no alcaldes, y consejeros delegados de compañías que ponen en valor su apuesta por la mitigación en cuanto al cambio climático.
y te dicen que son municipios que luchan contra el cambio climático, municipios por el clima, municipios chapa sostenible, ODS, está muy bien, pero todo vinculado a la reducción de emisiones, y consideran que apostar por un vehículo de tecnología eléctrica, con eso ya tienen la conciencia tranquila porque han sustituido su viejo vehículo de combustión interna, que tampoco es así de intuitivo, depende, habría que hacer un análisis de ciclo de vida, kilómetros, trayectos, en fin, es un poco más complejo. Pero siempre vinculado a las emisiones, a la mitigación de emisiones, al tema energético. Y nadie repara en el tema del agua. A mí me parece sorprendente y preocupante al mismo tiempo, porque si hay un recurso crítico es el agua. Es más, debería ser un elemento vinculado a la estrategia de seguridad nacional. En un país, además, no ya por los conflictos del agua que de forma casi atávica se reproducen en España y en el mundo históricamente, sino porque es un recurso vital. Si no hay agua, no hay campo de golf, pero es que no hay actividad agrícola, es que no hay desarrollo urbanístico en los municipios, porque tienen que garantizar el abastecimiento del saneamiento, etcétera, etcétera, cosas que son muy intuitivas, pero que no pensamos, porque hemos normalizado la gestión del agua de tal manera, gracias a empresas como Canal y a empresas como Agua de Barcelona o como FCC Aqualia, o sea, no quiero, en general, el sector, sobre todo el del ciclo urbano del agua, que hemos normalizado el que abramos un grifo y nadie se cuestiona que eso no puede fallar, ni que nadie se pare a pensar siquiera un segundo toda la tecnología, conocimiento e infraestructura que hay detrás del grifo. Y lo mismo del agua que entra en casa y sale, que eso es lo que afecta más directamente a los campos de golf. Si alguien visita una instalación de depuración, verá que es una instalación, pues solo falta que esté director ahí, Tamarit, es mágica. Uno ve lo que entra y ve lo que sale, y aquello es, o sea, parece ciencia ficción. Esta es la realidad, y eso tiene un coste operacional importante, que en muchos casos no cubre la tarifa. Volviendo un poco al tema de los campos de golf, creo que los campos de golf, y yo lo he dicho públicamente, es una actividad deportiva, es una actividad turística, puede ser una industria, obviamente como tal industria y como tal actividad empresarial, o no, porque a veces hay clubes que son de socios, o yo, por ejemplo, como hijo militar, voy al Club Militar de la Dehesa, pues da igual que salgan ahí más o menos los números, ¿no? Al final tiene otro componente, en este caso es casi como una empresa pública Canal, ¿no? Pero tiene que hacer sus números, o sea, al final esto no puede dar pérdidas, ¿no? Y lo digo porque, no voy a dar nombres, hay algún campo de golf que planteaba de forma un poco, con preocupación, que claro, si no tiene alternativa para usar agua, y planteaba, si pudiéramos usar agua potable para un campo de golf en este minuto, va a ser que no. Ya, pero es que el agua regenerada, de tirar de agua de pozo, que ahora ya no puedo usar, agua regenerada 0,50, fijaros, que no cubre los costos de producción, y le parece caro, claro, es que tengo 130 socios. Es que con 130 socios la pregunta es casi cómo pagas el greenkeeper, ¿no? Que no salen los números. Ese es el problema. Entonces, ahí hay otro problema de fondo de gestión empresarial. Pero más allá de eso, estoy absolutamente convencido que el agua regenerada va a penetrar cada vez más en los campos de golf. Es la alternativa. Habrá que buscar ese punto de equilibrio. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, Canal siempre se ha ofrecido. De hecho, hemos tenido ya reuniones, lo sabe Enrique, con la Asociación de Campos de Golf, que animo al resto de campos a que se adhieran, porque el asociacionismo siempre pues nos permite mayor fuerza y mayor visión de conjunto y economías de escala, y lo que a lo mejor para un solo campo no vale, pues para 2 o 3 en un entorno próximo sí puede servir, y obviamente ahí estamos estudiando la posibilidad de potenciar el agua regenerada. De esos 108 hectómetros cúbicos año, nosotros usamos en torno a 16 para usos industriales de campos de golf o riego de parques y jardines. Madrid capital, por ejemplo, como sabéis, se rega con agua regenerada prácticamente la totalidad de sus parques y jardines, excepto el Parque del Retiro. Por razones se podría hacer, pero bueno, estamos ahí dándole vueltas. Pero esto sucede también en otros 25 municipios de la región, y la tendencia es a que se vaya ampliando progresivamente ese riego con agua regenerada. Insisto, porque es de sentido común, porque es sostenible, es volver a meter en el circuito un agua que ha servido para unos usos determinados, pero que, bien tratada, puede volver a utilizarse. Es cierto que existen restricciones hoy en día, y esto no lo has abordado, o no lo has abordado, pero seguro que ahora existe posibilidad. Claro, tenemos que solucionar algunas restricciones sanitarias. El tema de los aerosoles no es un asunto menor. También cambios culturales.
Recuerdo que hay algunas zonas en el planeta que se beben directamente el agua regenerada. Aquí no. Pero tampoco descartemos que en un futuro... Aquí no, pero casi. Bueno, de forma indirecta, sí. Claro, yo Doctoral también, en eso, yo también, de forma indirecta ya se hace. No voy a decir dónde, para no, aquí en Madrid no. Pero en algunas zonas de España la situación ha exigido que eso se haga de forma indirecta, se mezcla con la agua bruta, se vuelve a potabilizar y se mete en el circuito. Y así otra vez. Y muchas vidas. Y es que este es el ciclo del agua, ¿no? Por lo tanto, centrándome un poco en Canal conoce la técnica, está preparado, lo viene haciendo desde hace 25 años. En el ámbito de los campos de golf ya tenemos 11 campos de golf. Estaríamos encantados de ampliar a los campos de golf este modelo de uso de agua regenerada. Es verdad que aquí he hecho en falta una figura, que es la de la Confederación Hidrográfica, que tiene mucho que decir al respecto, pero bueno, o representantes del Ministerio, no sé si han sido invitados o no, o han declinado la invitación, pero es un debate interesante, porque hay una realidad que no se puede obviar. A alguno le pueden gustar o no los campos de golf, puede jugar al golf o no, pero existen y están para quedarse. No sé si para hacer más campos de golf, esto ya es una cuestión de números y de estrategia, pero los que están tienen que optimizarse ambientalmente. Y no solo cambiando el vehículo eléctrico del director del parque, del campo de golf, perdón. No solo eso, sino incorporando el agua como un elemento absolutamente estratégico. Ahí estará el debate de si efectivamente el precio del metro cúbico es el que pueden pagar o es el que podemos ofrecer las empresas. Pero siempre existen alternativas de modelos económicos. Siempre existen alternativas de financiación de infraestructuras para atenuar el impacto económico y diferirlas en el tiempo. Lo estamos haciendo en otros ámbitos, con la red de alcantarillado para los municipios. Podría plantearse ese modelo. Bueno, ahí abiertos a estudiar posibilidades. Yo me quedo aquí en esta primera intervención y doy paso al resto de compañeros que seguro que tienen muchas Mariano, cosas. 1.000.000 de gracias. Yo quería lanzar una pregunta a las dos primeras intervenciones por las dudas a los gerentes que, Juan Antonio, hablas de un 0,54 y tú hablas, no lo sé muy bien, de un 0,60, 0,70 porque es mayor el coste. No, 0,50. 0,50, vamos a dejarlo ahí. Pero la pregunta es, ¿eso es en la terciaria o en la unión de la primaria, secundaria y terciaria dentro de los EDARES? La terciaria. Solo la terciaria, o sea, no contabilizando el coste de una limpieza primaria y secundaria. Solamente la terciaria ya supera el 0,50. Pero es que tú no puedes ir al final del proceso de forma no, pero es que la primera y secundaria estamos obligados por ley a hacerla antes de echarla al río. Claro, eso lo paga el ciudadano. Claro. El primario y el secundario lo paga el ciudadano. Eso es. El campo de golf paga, en este caso, la terciaria. Una parte del terciario. Eso es. Una parte, vale. Era la duda, por si acaso os podía pillar, pero ya veo que no. Venga. Venga, pues seguimos. Hay otro tema que lo dejo para generar luego debate, que es interesante. Según venía para acá, en esta media hora de trayecto del mayor aquí, se me ha ocurrido un tema. Es verdad que aquí, probablemente este campo no cumpla los criterios, pero hoy se habla mucho de los sistemas de drenaje urbano sostenible. Y es interesante a efectos del planeamiento para cómo computa en la distribución de cargas, etcétera. Y he llegado a la conclusión, no sé si precipitada y errónea por el tiempo de la media hora solo que he pensado, que los campos de golf pueden cumplir una función muy interesante como sistemas de drenaje urbano si están en un entorno urbano. Claro, si están en medio de la naturaleza, pues ya no tiene tanto sentido. Pero ¿por qué digo esto? Porque hay zonas del planeta, hay muchas ciudades, donde se pagan impuestos por metro cuadrado que sea impermeabilizado. Y el campo de golf en un entorno urbano puede hacer de zona de drenaje. Que ayer justamente, Jesús García Tello, el director general de la finca, nos estuvo explicando con sus mapas y sus caídas de drenaje y dirección 18 lagos que han construido para que todo el agua de riego y el agua de lluvia vaya y acabe toda en esos lagos, que sea reconducida. Por ejemplo, lo cual creo que incluso es una la que se maravilla. infiltra en el terreno. Es que, como sabéis, en gran parte, en muchas ocasiones, cuando se producen con estos efectos meteorológicos extremos que son cada vez más recurrentes, tiene que ver mucho no solo el volumen de agua que cae en un periodo de tiempo muy reducido, sino cuál es la situación
de la ordenación territorial del municipio que sea, da igual, la zona que sea, en España o fuera de España, y cuál es el área impermeabilizada, claro, porque todo ese agua, como no se infiltra, al final termina canalizada. Y el hecho de que haya una superficie con un número de hectáreas importante, insisto, en un entorno que esté próximo a zonas urbanizadas, puede ser interesante estudiar cuál es el valor que eso representa en términos de drenaje sostenible para el entorno en el que está ubicado. Eso sí, hay ciudades que se están construyendo parques inundables para este efecto, ¿no? Un poco grandes espacios que puedan retener agua, etcétera. También puede ser beneficioso a nivel de temas de islas de calor, ¿no? En todo el tema de adaptación al cambio climático de las ciudades, todo el ámbito de la mitigación de la temperatura, yo creo que es importante e interesante. Una de las recomendaciones que hay en el informe precisamente es la captación de cualquier tipo de agua de lluvia que caiga en un campo. Eso es. Importantísimo. Bueno, de agua de lluvia en un campo, y vamos a llegar a un momento que también en los nuevos desarrollos urbanos, que esto también sucede en otras zonas de por ahí fuera, y aquí todavía no lo tenemos muy internalizado. Pues, Yago, por favor, si puedes continuar con tu presentación. Vale. Creo que iban a poner la de Álvaro. No, perdón. No, Álvaro. Empezamos con Álvaro, director de agua de NTT Data. Álvaro Romero. ¿Quieres el...? Es que al final tengo que... bastante. Lo voy a pasar directamente con mi PC. A ver, espera un segundo. Bueno. Bien, bueno, yo hoy vengo a hablar básicamente de tecnología, ¿vale? Tecnología aplicada al sector del agua y en particular cómo aplicamos esa tecnología que ya tenemos desarrollada. Ahora contaré un poquito en detalle quiénes somos, cómo hemos desarrollado tecnología en el sector de agua urbana, en el sector de agua en alta y que tiene total aplicabilidad estos casos de uso. Hablaban antes de temas de inteligencia artificial, de tecnologías totalmente disruptivas aplicadas al ámbito de los campos de golf. Bien, han pasado por aquí compañeros míos, esta mañana me consta y ayer también, pero vamos, no sé si nos tenéis muy bien situados, que somos NTT Data, pero bueno, nosotros pertenecemos a un grupo japonés, al grupo de telecomunicaciones japonés, haciendo el símil serial Telefónica de allí. Bueno, aquí veis las grandes cifras, bueno, aterrizándolo nosotros somos la parte de Entity Data Inc., todo aquello que no es Japón es Entity Data Inc., y dentro de Entity Data Inc., que veis aquí que somos más de 150.000 profesionales, sexta compañía en servicios IT más valiosa a nivel mundial, pertenecemos a una unidad de negocio un poco particular que se llama Green Transition and Sustainability Strategy, que podríamos decir que somos un rara avis dentro de la compañía. Aquí tenemos servicios profesionales en el ámbito IT y en el ámbito Green Transition and Sustainability Strategy, el nombre es de nueva creación, con lo cual todavía no me he hecho mucho a él, GTSS. Tenemos todas las capacidades en el ámbito de la sostenibilidad, cambio climático, eficiencia energética, Smart Mobility, tenemos un centro de excelencia en el ámbito GIS muy potente, sector primario, Smart Cities, ciudades, territorios y agua. Bueno, agua no es que todo pivote alrededor del agua, sino porque yo soy el responsable de la línea de agua y por eso lo tengo situado, ¿no? Pero en realidad son capacidades verticales. Somos un rara avis, digo, porque en esta unidad de negocio somos ingenieros de caminos, somos ingenieros industriales, ingenieros ambientales, ingenieros agrónomos, con lo cual tenemos un profundo conocimiento del sector en sí, desde el punto de vista de la ingeniería, en este caso de la ingeniería del agua, pero nos apalancamos en todo lo que nos ofrece el pertenecer a Entity Data Inc., ¿no? En ámbito de cloud, machine learning, data analytics, business analytics, etc. Entonces estamos desarrollando nuestras capacidades en esa línea. Bien, dicho lo cual, a continuación pido disculpas. Yo mi compañía, por un tema de ciberseguridad, no me deja utilizar pinchos, con lo cual ahora es un vídeo de 1 minuto que creo que en remoto no lo van a poder escuchar bien, así que voy a pedir disculpas de antemano. No sé si aquí lo vais a escuchar bien, pero bueno, si no tiene subtítulos, espero que no. Es 1 minuto, es muy cortito. Los servicios que la ciudadanía
esto es el mayor poder que podemos otorgarle a la Administración para mejorar la vida de los ciudadanos. Es hora de exprimir los datos hasta que nos hagan redibujar nuestro horizonte. Ayer, hoy y mañana siempre han estado ahí, pero ahora podemos entenderlos y manejarlos mejor que nunca. El futuro del Data Driven Government. Vale, gracias. Bien, dicho esto, somos Entity Data, pues evidentemente, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos muy bien? Tratar los datos. Y para que haya datos, evidentemente, comentábamos antes, tiene que haber sensores para poder alimentar esta algoritmia que, bueno, luego a continuación os comentaré. Pero bueno, para continuar con la presentación, evidentemente estamos completamente alineados con el Pacto Verde Europeo a nivel de protección de las personas y el medio ambiente, trabajamos en líneas de trabajo en el ámbito de la contaminación cero, evidentemente somos Entity Data, trabajamos en impulsar innovación, en nuevos desarrollos, en nuevas alternativas seguras y sostenibles. Evidentemente promovemos, somos una compañía grande a nivel global, movilizamos la industria en pro de una economía limpia y circular, uso sostenible del agua, disminución de vertidos, reutilización del agua, que ahora comentaré un poquito más en detalle, por eso está en negrita. Y evidentemente potenciamos las tecnologías digitales, la inteligencia artificial. Comentaban antes, el agua regenerada, ¿no?, ha venido para quedarse, aunque llevamos mucho tiempo, pero evidentemente ha venido para quedarse. Y por supuesto la inteligencia artificial ha venido para quedarse, no solamente en este sector, sino a nivel transversal en todos los ámbitos de nuestra vida. No viene al caso, pero me llamó mucho la atención este fin de semana en una comida que tuve con un amigo que trabaja en una plataforma de distribución de series y de películas. Me dijo que me quedé bastante impactado, por eso quiero comentarlo hoy. Me dijo que de aquí a 5 o 10 años, cuando nos conectemos con nuestro ordenador de casa a estas plataformas que todos conocemos, no tendremos que pasarnos 10 minutos eligiendo y con nuestra mujer o con nuestro marido, decidiendo qué película queremos ver, ¿no?, de todo lo que tenemos ahí o qué serie, sino que diremos, yo quiero ver un thriller en el que aparezca Brad Pitt, en el que aparezca Antonio Banderas y esté basado en los años 80 en Estados Unidos. Y te generará la película. Con lo cual es algo que vamos a vivir todos los que estamos aquí, por lo que veo en cuanto a edad. Con lo cual el tema de la inteligencia artificial es algo que ha venido para quedarse y algo que realmente nos va a cambiar las vidas y si la usamos de manera correcta, evidentemente para bien. Y luego, evidentemente, como paso último, restablecer las funciones naturales de las aguas superficiales y subterráneas. Bueno, seguramente esta mañana se ha comentado aquí, bueno, pues evidentemente, ¿no?, como dice el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la disminución de los recursos hídricos disponibles ha bajado un 24%, se ha comentado antes, ¿no?, aumento de la escasez, aumento de la sequía. ¿Qué tenemos que promover este ámbito, ¿no? Pues aumento de la reutilización de las aguas residuales, ¿no?, hacer una gestión del riesgo de las sequías con recursos adicionales, pues evidentemente procedentes de la regeneración o desalación, y una gestión integrada del agua, ¿no?, en el ámbito de abastecimiento, saneamiento, depuración y regeneración. Por poner un poquito de contexto, de marco legal, en el ámbito de la reutilización. Empezamos en el año 2001, con el texto refundido de la Ley de Aguas 1/2001. Vamos al año 2007, con el RD 1620/2007, en donde ya tenemos el régimen jurídico de reutilización de las aguas depuradas. Y luego en el año 23 sale o se establece un nuevo régimen jurídico con el Real Decreto Ley 4/2023, ¿no?, en el que hay unas medidas urgentes en materia agrarias y de aguas en respuestas a la sequía, ¿no? Y esto, ¿qué hace? Deroga el Real Decreto 1620/2007 y modifica, que no sé si se ve bien por ahí, con el sofá, el texto refundido de la Ley de Aguas 1/2001. ¿Y qué supone esto? Que va a llegar, ya finalizó el proceso de información pública hace unos meses, un nuevo reglamento, ¿no?, que en estos momentos está muy avanzado el proceso de aprobación, ¿no?, y de publicación en el BOE. Según hablé la semana pasada con la Dirección General del Agua, su intención es que ya esté en este mismo otoño, ¿no? ¿Y esto qué va a suponer? En el ámbito general y en el ámbito de los campos de golf, ¿no? Bueno, pues a nivel global, garantizar el uso seguro del agua regenerada, protección del medio ambiente, la salud y la sanidad ambiental, apoyo a la adaptación al cambio climático, evidentemente mitigar los efectos de la sequía, promover esta economía circular y contribuir con el cumplimiento de los objetivos medioambientales de las masas de agua. Aterrizando ya al ámbito de la reutilización y cómo aplica en el caso de los campos de golf, bueno, pues es muy sencillo el dibujo, pero bueno, yo creo que es bastante ilustrativo. Partimos de una edar,
con una autorización de vertido, tenemos un punto de entrega de agua depurada, ya nos vamos a la estación de reutilización de aguas, que bueno, generalmente están dentro de la DAR o no, y quien puede solicitar la autorización de producción y de suministro de esta agua regenerada puede ser una persona física, una persona física, jurídica, entidad privada o entidad pública. Esto evidentemente deriva, esto es lo que va a venir, almacenamiento y distribución, donde, bueno, autorización o concesión en función de cada caso, y luego tenemos un punto de entrega del agua regenerada a los concesionarios, bueno, en este caso aplicado a los campos de golf. Y los usuarios de agua regenerada son responsables de la calidad desde el PEAR, desde el punto de entrega de agua regenerada, hasta su uso final. ¿Vale? Dicho esto, bueno, contexto de reutilización, lo aterrizo un poquito más. La producción y suministro de las aguas regeneradas requiere autorización de la autoridad hidráulica competente. Organismo intercomunitario. El titular de dicha autorización será considerado productor y suministrador, con lo cual la producción, suministro y el uso de las aguas regeneradas antes de su vertido al DPH, al dominio público hidráulico o al dominio público marítimo terrestre para determinados usos como recreativo, en este caso campos de golf, debe ser de clase A, que ahora lo comentaré a alto nivel cuáles son los parámetros exigidos, ¿no? En el caso de clase A, que son todos los campos de golf, se debe elaborar un plan de gestión de riesgo de las aguas regeneradas que debe contemplar, evidentemente, la estación o las estaciones regeneradas de agua, las clases de la calidad del agua de la AR, evidentemente los lugares potenciales o previstos de uso de la AR, la identificación de los puntos de cumplimiento y de los puntos de entrega, que comentábamos en el slide precedente, el volumen mensual y anual estimado de la AR y las condiciones relativas a los requisitos mínimos de calidad y control de la AR. Y se debe, además, en este caso los que tienen la autorización, acreditar de manera periódica el cumplimiento del plan de gestión de riesgo a la autoridad hidráulica competente. Bien, dicho esto, hablábamos de la calidad. Aquí hago una comparativa de lo que había antes, bueno, de lo que hay ahora, mejor dicho, y de lo que previsiblemente va a llegar. Insisto, esto es un documento que todavía no está aprobado, bueno, y es susceptible a cambios, ¿no? Pero bueno, en trazo gordo, previsiblemente va a ser bastante parecido a lo que estoy mostrando aquí, ¿no? En ámbito de turbidez, Escherichia coli y sólidos en suspensión va a ser más restrictivo, nematodos intestinales, legionela y bacteriófagos se va a mantener igual. Estos son los valores máximos admisibles de la clase A, que como digo es la que va a aplicar a los campos de golf. Y luego, bueno, se propone un tratamiento indicativo, ya cada uno, evidentemente, el tratamiento secundario, y luego la parte de tratamiento terciario que se comentaba antes, y indica o propone membranas de filtración, osmosis inversa o desinfección, como puede ser uso de ozono, principalmente, ¿no? Y luego lo que decía antes, ¿no? Se debe reportar la frecuencia del muestreo del concesionario. Con los parámetros que comentábamos antes, bueno, aquí está añadido caudal, y vemos que generalmente es más restrictivo con lo que tenemos en estos momentos, ¿vale? Y esto, insisto, lo debe reportar el concesionario. Entonces, comentado esto, de qué es lo que va a llegar previsiblemente este otoño, nosotros hemos hecho una propuesta de valor alineada con tecnologías que tenemos en otros ámbitos dentro del ciclo integral del agua, pues que tienen total aplicación y total, digamos, importancia o relevancia en el ámbito de la gestión de los campos de golf, ¿no? Como el tema del control de calidad, ya hemos visto que es bastante importante, la monitorización, y nosotros agregamos capacidades de alerta temprana. Evidentemente, se comentaba antes, ¿no? Tomado todo mediante sensores, aplicación de sensórica en los propios campos, optimización. Nosotros tenemos tecnología que optimiza a nivel operacional las plantas de tratamiento de aguas residuales, las EDARES, y en este caso aplicaría para una ERA, una estación de rehabilitación de aguas, aplicaría exactamente igual en el caso de las membranas, ¿no? Utilizando inteligencia artificial, reducción de los costes de la operación, principalmente los costes energéticos. En el ámbito de detección de fugas tenemos tecnología que la utilizamos en ámbitos urbanos o en urbanizaciones, que mediante tecnología satelital y también de drones podemos identificar y podemos optimizar la localización de las fugas, ¿no? Y sobre todo las fugas no visibles, que son las más difíciles de localizar. Y luego en el ámbito de gemelo digital disponemos de un sistema de ayuda de decisión proponemos un sistema de ayuda de decisión para campos de golf, que es haciendo un levantamiento digital de la propia infraestructura. Voy a contar un poquito más detalle de cada una de estas tecnologías, ¿no? Bueno, el control de calidad de las aguas, nosotros le llamamos Suárez, es una plataforma IoT, es un software de monitorización y, como decía antes, ¿no? De alerta temprana en tiempo real de la contaminación. Las aplicaciones,
control de parámetros de calidad de agua, agregamos la detección temprana de incidentes, ¿no? Y evidentemente reducimos potenciales riesgos, y análisis, evidentemente, de calidad, ¿no? Ámbitos de aplicación, bueno, en este caso aplicaría el agua regenerada, ¿no? Detección de fugas, lo que comentaba antes, estas son las pasadas que hacen los propios satélites, definimos un área de servicio, una vez hemos adquirido los datos necesarios para tratar esa algoritmia y lanzar esa algoritmia, hacemos un tratamiento de esa imagen que estamos recibiendo, evidentemente nos salen una serie de puntos de interés en donde potencialmente hay fugas y luego, bueno, pues podemos optimizar a las cuadrillas o los equipos en campos a la hora de reparar o de localizar esas fugas, ¿no? Esto al final se analiza la unidad relacionada con las fugas en redes, sabe discernir en potable, residual, salina y regenerada, proporciona ubicaciones probables de las fugas, como comentaba antes, detecta también, como comentaba antes, las fugas no visibles, que son aquellas que evidentemente no dejan evidencia en la superficie, utiliza, volvemos a lo de siempre, ¿no? La IA aparece en prácticamente cada slide, ¿no? Utiliza algoritmos que se han ajustado con la inteligencia artificial y ese aprendizaje automático. La tecnología es banda L, que permite una penetración al suelo de unos 5 metros, con lo cual tenemos toda la red. ¿Y cuál es el objetivo, ¿no? Y cuál es la consecuencia de todo esto, ¿no? Triplicamos la eficiencia de los equipos de detección de fugas, ¿no? Y, en consecuencia, ahorro de aguas, ¿no? La tecnología que tenemos para la optimización de las eras, vuelvo otra vez a hablar de la inteligencia artificial. Aquí lo que hacemos es, nos conectamos además en remoto, generalmente a una sensórica estándar que pueda tener la propia planta. A lo mejor tenemos que incluir algún tipo de equipo, pero generalmente con la sensórica estándar sería suficiente. Nos conectamos a través de la nube con un sistema SaaS y lo que hace es, mediante los modelos que hemos construido de inteligencia artificial, lo que lanza son recomendaciones al operador de la planta para optimizar el consumo energético, evidentemente en consecuencia reducir las emisiones de CO2. De alguna manera estamos automatizando en este caso las eras, para que, digamos, las horas de personal y los errores humanos se puedan reducir y, evidentemente, eso es una vanguardia tecnológica disruptiva. Como decía, hacemos un control remoto de las plantas para poder hacer un seguimiento del proceso, lanzamos también unas alertas predictivas, recomendaciones al operador, evidentemente es amigable, tiene capacidades de user experience y permite hacer un apoyo o permite, digamos, hacer una mejor toma de decisiones al operador de la propia planta, en este caso era. Gemelo digital. Bueno, aquí lo que estamos proponiendo es, vuelve otra vez a aparecer la palabra inteligencia artificial, un levantamiento digital y un entendimiento digital del campo de golf que estamos en este momento analizando, ¿no? Esto nos permite ayudar a tomar mejores decisiones, analiza los indicadores clave de rendimiento, como el agua o la cubierta digital, y evidentemente proporciona datos y soluciones en tiempo real, ¿no? Aquí lo que utilizamos es tecnología de Machine Learning y Cloud Computing para la clasificación automática de la vegetación. Identificamos las especies y el estado fitosanitario. Identificamos también y hacemos una caracterización automática de las variables hidromorfológicas del terreno. En este caso aplica si en el ecosistema o en el propio campo de golf hay ríos y hay lagos. Podemos hacer una predicción de la evolución del ecosistema y, como comentaba antes, ¿no? Hacemos este levantamiento de los campos de golf mediante imagen satelital y drones y mediante la combinación de imágenes multiespectrales, aéreas, LIDAR, aquí también, y evidentemente incorporamos también funcionalidades de riego inteligente, integrando esta solución con, bueno, pues por ejemplo con AEMET o con otras variables que pueden influir en el propio rendimiento y en las propias necesidades que tenga el campo de golf, ¿no? Aquí también adicionalmente realizamos estudios de impacto ambiental para sistemas de almacenamiento o las propias eras. Entonces aquí, bueno, yo me lanzo, esto creo que se va a tratar mañana, pero yo lanzo la primera piedra y bueno, que cada uno la coja como considere. Nosotros, digamos, proponemos una estrategia para potenciar y posicionar el uso del agua regenerada, evidentemente conseguir esta seguridad hídrica para personas, para la protección de la biodiversidad, para las actividades socioeconómicas y vamos del paso 1, que viene ya en el nuevo reglamento, mejorar la calidad de agua regenerada. Paso 2, instrumentos económicos por parte de las administraciones públicas, que también viene contemplado, en ayuda a los concesionarios de agua regenerada hasta el total de los costes adicionales de la sustitución, exenciones en la tarifa de utilización del agua y, hablamos de tecnología en las slides precedentes, ayuda para el desarrollo e implantación de tecnologías, de procesos, de equipos que fomenten esta reutilización. Y, evidentemente, como objetivo final, promover la sustitución de las concesiones de agua superficiales y subterráneas por agua regenerada, ¿no? Evidentemente, con
conforme a los objetivos de los planes hidrológicos. Antes se comentaba, bueno, esta slide es un poco divulgativa, se comentaba, bueno, pues aprovechar, ¿no?, el emplazamiento a lo mejor que puede tener la ERA para incorporar otros concesionarios u otros beneficiarios u otros usuarios finales, como el caso de uso industrial, campos de golf, evidentemente, uso agrícola o uso urbano para baldeo, riego de jardines, etcétera. Y aquí finalizo. Dejo mis datos por si alguien tiene interés en profundizar en algo de lo que he comentado hoy. Y nada más, muchas gracias por vuestro tiempo. Oye. Lo quita. Vale, pues oye, yo para acabar, muy interesante todo lo que han contado mis compañeros, la verdad, un placer estar aquí. Bueno, permitían en la presentación poner una foto y tuve que poner esa de St. Andrews, ¿no? Además de, bueno, un profesional del ámbito de la sostenibilidad ligada al agua, pues soy golfista desde hace muchos años y un amante de este deporte y de la cultura que hay alrededor de él, ¿no? Bueno, yo os vengo a hablar más de la parte de estrategia, de sostenibilidad, ¿no?, del golf y la sostenibilidad, del uso de la huella hídrica como un indicador de reporte y de posicionamiento y de divulgación de cara a la sociedad, que creo que es algo en el que hay mucho trabajo por hacer en el mundo del golf, ¿no? Tengo ahí un pequeño caso de estudio del Real Aeroclub de Santiago en el que hemos hecho un cálculo de la huella hídrica de este campo y, bueno, además, pues algunas soluciones y casos de éxito aplicados en la casa, en Veolia, bueno, que contribuyen un poco a la sostenibilidad dentro de los campos y al uso eficiente del agua, ¿no? Bueno, 875 litros, no sé si a alguien le hace algún sentido esta cifra o no, o alguien quiere lanzarse a decir que puede representar esto. Esto, bueno, es un poco la huella hídrica, digamos, de un greenfield, de salir al campo, ¿no?, de un jugador hoy día en un campo de golf de clima mediterráneo, ¿no? Bueno, algunos números o datos interesantes, creo que algunos ya Juan Antonio los ha comentado, ¿no?, y en el estudio se ven reflejados. Creo que es muy importante estudios como el que se han hecho para que tengáis herramientas de cara a poner en valor la actividad del mundo del golf y también su impacto sobre el uso del agua en España, ¿no? Veíamos ahí, pues es eso, podemos ver aquí como dentro de la huella hídrica de la cuenca del Guadalquivir, ¿no?, el impacto sobre la huella azul de los campos de golf es tan solo un 0,22%, ¿no?, igual que veíamos un poco el impacto sobre el uso del agua del golf en general con respecto al uso del agua en España, ¿no? Y después, si extendemos esto al valor económico aparente de ese agua que estamos utilizando al golf, cómo se traduce pues, en un valor económico, ¿no?, pues vemos ahí que comparado con su uso para el consumo humano, su uso para la agricultura o para el consumo industrial, pues es mucho mayor, ¿no? Y también, bueno, pues la huella hídrica como indicador nos ayuda o nos permite comparar el golf pues, con otras actividades o productos, ¿no? Veíamos ahí pues, que salir al campo pues, genera un impacto o tiene un consumo de unos 800 litros, pues eso, un kilo de aguacates pues estamos hablando de 1.700 litros, o un kilo de ternera pues estamos hablando de 15.000 litros, o el uso de los datos, es decir, al final, hoy en día, ¿no?, que todos trabajamos en la nube, etcétera, los data centers, por ejemplo, son grandes consumidores de agua si no tienen las tecnologías adecuadas, ¿no? Bueno, no os voy tampoco a aburrir, voy a pasar estas así rápido, pero a nivel de contexto, y me quedo con esta de resumen, ¿no?, a nivel de contexto ya hemos hablado bastante, que nos encontramos en una situación de emergencia climática, ¿no?, con sequías, como comentaba Mariano, con una inversión insuficiente, pues las infraestructuras de ciclo urbano del agua de las ciudades pues, están carentes de inversión, con una pérdida de biodiversidad.
también con una nueva normativa que empuja desde la Unión Europea, pues con todo el CSRD, la taxonomía, la nueva directiva de anti-ecoimpostura, ¿no? de green claims, etcétera, y con todo el ámbito del ESG, que, bueno, que las grandes corporaciones pues ya se toman mucho más en serio, ¿no? esta parte de reporting, de la parte no financiera, ¿no? Y recientemente pues sí que vemos un movimiento dentro de las grandes compañías a nivel mundial, ¿no? de un posicionamiento a nivel de neutralidad en agua, ¿no? de ser neutros en agua, ¿no? Vemos grandes compañías como pueden ser pues, Microsoft, PepsiCo, Coca-Cola, etcétera, que empiezan a hacer claims relacionados con que su operación o su actividad pues devuelven al medio tanta agua como la que usan, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo pongo ahí que estamos en un momento, ¿no? en que el agua es el nuevo carbono, ¿no? Toda esta moda de la huella de carbono, de toda la parte de mitigación que comentaba antes Mariano, pues yo creo que ahora es el momento del agua, ¿no? Y que sobre todo en nuestro país, pues tanto las empresas como las administraciones públicas deben hacer hincapié en una mejor gestión del agua, ¿no? Bueno, aquí simplemente algo relacionado un poco con el posicionamiento y la imagen del golf a nivel español, ¿no? Es cierto que es una imagen muchas veces politizada también, por lo cual es complejo, ¿no? Pero bueno, veíamos ahí, esto es un artículo yo creo que de principios de año, ponía ahí, cerremos los campos de golf, ¿no? Hablaba de que solo un 70% del agua residual y regenerada, ¿no? en Andalucía, ¿no? Que más o menos era un poco la cifra que mostrabas tú. Decir que solo un 70% no me parece que sea solo, ¿no? Debería decir pues, tanto como un 70%, ¿no? Y vemos ahí pues eso, ese 30% del que habla, de que es un origen no alternativo, digamos, ¿no? Son esos 9 hectómetros, que corresponde pues, con 0,7% de demanda consultiva de la cuenca o con menos de un 1% comparado con lo que consume el regadío, ¿no? Y además estamos hablando de que normalmente los campos de golf pues, son sistemas en los que la eficiencia del riego es elevada, ¿no? El agua normalmente en los campos de golf pues, es un bien que comparado con otros ámbitos de uso del agua pues, que no se malgasta, digamos, ¿no? Pues estamos viendo ahí que, por ejemplo, pues, estos son datos de la demarcación hidrográfica de las cuencas andaluzas, ¿no? De que la eficiencia en riego en agricultura pues, supone una pérdida de esos 299 hectómetros cúbicos, ¿no? 33 veces mayor que los 9 hectómetros cúbicos de agua no regenerada que se consumen en los campos de golf, ¿no? Por lo tanto, bueno, siempre hay que poner los datos en contexto, pero estudios como el que habéis llevado a cabo, pues yo creo que son muy importantes de cara a la divulgación y de cara a poder posicionar a los campos de golf, pues quitarles un poco esa lacra, ¿no? que tienen un poco muchas veces delante de la sociedad, ¿no? Y bueno, la huella hídrica yo creo que puede ser un buen indicador, es un indicador sencillo, más o menos sencillo de calcular, ¿no? Y puede posicionarse como el principal indicador de sostenibilidad en golf, ¿no? Pero al final es cierto que es lo que tiene más sentido quizás con lo que respecta a la actividad, ¿no? Vemos ahora, pues, por ejemplo, iniciativas de temas de huella de carbono, pues en algún campo de golf, en algún evento, vemos aquí la Acciona Open de Madrid, ¿no? Que es un evento neutro en carbono. Bueno, yo creo que no tiene tanto impacto, ¿no? Seguramente tendría mucho más impacto si pudieran decir que es un evento neutro en agua, ¿no? La gente no ve un campo de golf como una chimenea que esté emitiendo CO2 o otros gases nocivos, ¿no? Más bien ve un campo de golf, podría ser un sumidero de carbono, ¿no? O va a ser un sumidero de carbono, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que la huella hídrica sí que los podríais utilizar como el principal indicador de sostenibilidad en el mundo del golf, ¿no? Al final, lo que nos ofrece, pues lo indico ahí, ¿no? Es un indicador de seguimiento, de eficiencia del uso certificable y objetivo. No va a ser un indicador que lo vayamos a utilizar para mejora operacional directa, ¿no? Ahí tendríamos que ir a unos temas de estudios más técnicos, más de unas auditorías hídricas, en donde
viésemos un poco más el uso y las calidades de uso de consumo para cada punto del campo de golf, pero sí como un indicador de seguimiento, ¿no? Entonces nos permitirá cuantificar estas acciones de mejora e inversión en riego y en la gestión que hacemos de los activos, ¿no? Nos refleja además, y lo veremos ahora en un caso de estudio, un poco tanto el consumo directo como el indirecto, y como decía antes, pues nos puede posicionar, nos ayuda a la divulgación y concienciación, y sobre todo aquí en España, bueno, estas cosas de momento no se miran tanto, pero de cara a clientes concienciados ambientalmente, como puede ser toda la parte del norte de Europa, ¿no? Pues yo creo que puede ser un posicionamiento diferenciador y un valor añadido para ciertos campos, ¿no? Aquí os voy a mostrar, pues muy brevemente, un estudio que hemos hecho en colaboración con el Real Aeroclub de Santiago, que es un estudio pionero a nivel de implementación de la metodología de la medición de la huella hídrica en campos de golf, ¿no? Y hemos hecho un análisis pormenorizado de la huella hídrica, tanto por hoyo como por tipo de superficie, ¿no? Un poco estudiando las tres componentes que se utilizan cuando hablamos de huella hídrica, que es la parte azul o el agua consumida directamente, la parte verde, que es el agua de lluvia incorporada un poco a lo que es el campo, y la contaminación o la parte gris, que es el agua, digamos, que degradamos o contaminamos, porque al final estamos utilizando fertilizantes, estamos utilizando insecticidas, etc., ¿no? Bueno, a nivel de datos, pues para el cálculo de huella hídrica verde, pues hemos utilizado los datos climáticos, las KSUCs, que es un poco los coeficientes de los diferentes tipos de hierba que teníamos en el campo, datos de especies arbóreas y los metros cuadrados de superficie de cada una de las áreas del campo, ¿no? A nivel de huella hídrica azul, pues los litros por metro cuadrado empleados para el riego, el consumo de materiales, arena, energía, etcétera, que tienen embebida un consumo de huella hídrica azul, la evaporación que tenemos en el agua superficial, las pérdidas en los sistemas de riego, los residuos, etcétera, ¿no? Y la parte de huella hídrica gris, pues como os comentaba antes, los kilogramos por metro cuadrado, perdón, que aplicamos tanto de fertilizantes como de insecticidas y fitosanitarios, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de huella hídrica, el Aeroclub es un campo bastante peculiar, es un campo que todo el agua de riego que se utiliza proviene de la captación de agua de lluvia, es decir, no hay ninguna captación de agua superficial, y es cierto que hay algún pozo dentro del campo, pero aunque penséis que en Galicia pues sobra el agua, pues en este caso es un suelo granítico, está en una zona alta, por lo tanto no hay agua freática o está a mucha profundidad, por lo tanto el campo se debe alimentar tan solo del agua que es capaz de recoger durante el invierno en los 3 lagos que tiene, y veis ahí un poco en la foto cómo es el cambio entre pues, la época del año en que se riega y la época en el año en que no se riega, ¿no? Principalmente se riegan tees y greens, y un poco alrededor de greens, por eso veis ahí pues, cómo cambia el aspecto del campo, ¿no? Esto hace que, bueno, a nivel, es cierto que de huella hídrica es un campo, digamos, muy eficiente, ¿no? Un poco la huella hídrica total, teniendo en cuenta la parte indirecta y directa, es de esos 1,31 metros cúbicos por greenfield. Es cierto que este no es un campo comercial, es un campo de socios con pocos socios, pocas salidas, por lo tanto el ratio ese va a variar, ¿no? Según un poco los socios que tengamos. Y lo que sí que hicimos es un estudio a nivel de qué pasaría si en vez de tener el campo de golf tuviésemos a nivel de huella hídrica, a nivel del indicador, tuviésemos pues, lo que hay alrededor en la zona, que es un bosque de coníferas y matorrales, ¿no? Pues vemos que el impacto que genera que esté ahí ocupando este espacio el campo de golf a nivel de huella hídrica es tan solo un 3,07% superior que si tuviésemos pues, monte y matorrales, ¿no? Bueno, estos son algunos gráficos y datos de pues, los metros cúbicos por metro cuadrado, tanto de tees, de greens, de calles, etcétera, y un poco la huella hídrica de cada uno de los hoyos, que básicamente hay un tema de linealidad de los resultados, pues al final pues, por superficie de los hoyos, ¿no? Los pares 3 son los hoyos con menor huella hídrica, tienen menos superficie, y los pares 5 los hoyos con mayor huella hídrica, ¿no?
Y bueno, ahora sí que me gustaría presentar un poco una iniciativa que estamos teniendo a nivel de negocio dentro de Veolia, ¿no? Que es la iniciativa de Mass Positive, de la que yo soy el director, y bueno, estamos trabajando pues la neutralidad hídrica no solo en el golf, sino intentando ayudar a las compañías pues en este paso, ¿no? hacia esa neutralidad, hacia esa sostenibilidad en agua, ¿no? Si nos imaginamos, por ejemplo, aquí os pongo un poco el journey o el camino que nos imaginamos recorrer con un campo de golf, o lo podríamos hacer con cualquier tipo de empresa, ¿no? Pues al final pues nos encontramos con un campo, ¿no? que no conoce su impacto sobre el recurso hídrico, más allá del volumen que capta o el volumen de agua que consume pues por la factura, ¿no? Entonces, pues empezaríamos trabajando toda esta parte de medición en torno al cálculo de la huella hídrica o en torno a servicios un poco de auditoría hídrica, y diseñando planes de eficiencia, planes de reducción, donde pusiésemos pues una hoja de ruta, ¿no? En la que nos marcásemos objetivos claros y plazos definidos de cara a esa neutralidad hídrica, ¿no? Después tendríamos una fase de implementación en la que atacaríamos la reducción a través de pues, tecnologías de optimización, reutilización, incorporación de agua regenerada, temas de digitalización, telelectura, búsqueda de fugas, veremos ahora algunos ejemplos. Y por último paso también entraríamos en la parte de compensación, de poder generar proyectos, ¿no? que fuera ya del ámbito del campo de golf, que pudiesen generar un impacto positivo en lo que es la cuenca o en lo que es el ciclo urbano del agua dentro del ámbito local en el que opera el campo, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que me gustaría mostrar alguna solución y casos de éxito en el golf, ¿no? Tenemos pues, sistemas de control, hemos hecho, pues, por ejemplo, para el Real Club de Golf de Las Palmas, pues, dashboards de información con temas de meteorología y un poco todo el ámbito de pues, temperatura, radiación, etcétera, precipitaciones, y aquí pues, todo el ámbito del riego, los consumos mensuales, diarios, cómo vamos regando, etcétera, todos este tipo de dashboards a nivel de control para tener mayor información sobre la operativa diaria de los campos. También hemos hecho temas de supervisión y análisis aquí, pues, más enfocados a optimización de bombeos, pues, todo el tema de control de bombeo, de estanques, de reservorios de agua, etcétera. Todo el ámbito de búsqueda de fugas, pues también un poco como explicaba antes Álvaro, pues nosotros también todo el expertise que tenemos a nivel de búsqueda de fugas dentro del ciclo urbano del agua, pues también lo intentamos trasladar al ámbito del golf. Al final, las redes de distribución de agua dentro de un campo de golf son pues, similares a las redes de distribución de agua dentro de una ciudad, pero en miniatura, ¿no? Por lo tanto tienen las mismas problemáticas y se pueden aplicar las mismas soluciones. También todo el ámbito de GIS, pues aquí tenemos, por ejemplo, un levantamiento de lo que es toda la red de distribución y de la distribución de agua dentro de un campo de golf. También esto lo hemos hecho en alguna ocasión en Canarias también pues, con el uso de drones para levantar estas redes y tener toda la información de la distribución del agua dentro de los campos de golf. Y bueno, también modelos matemáticas para las redes, muchas veces las problemáticas de las fugas, etcétera, pues vienen por temas de sobrepresiones dentro de la red. Entonces, bueno, pues aquí la optimización de las presiones dentro de todos los puntos de la red es algo que se desarrolla con modelos matemáticos, y hemos hecho cosas en este sentido. Y por último, pues, temas más banales, pues, como puede ser incluso impermeabilización de depósitos o cualquier tipo de reparaciones de sistemas hidráulicos, bombas, etcétera, ¿no? Estos son un poco todas las soluciones y despliegues que solemos hacer relacionados con los campos de golf.
Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro. Yo le pediría a Juanjo si nos puede ayudar ahora a gestionar las preguntas y ponerles en aprieto a estos cuatro señores. ¿Alguna pregunta por vuestra parte? Una pregunta, Álvaro y Mariano. ¿Quién es el titular de la autorización, en este caso, sobre el nuevo Real Decreto? El suministrador y productor que adquiera la condición, quien solicita, pero en este caso, ¿quién sería? ¿Al punto de cumplimiento, al PER? Sería, a ver, el titular de la autorización puede ser una entidad pública y puede ser una entidad también privada. Vale, ¿quién tiene que hacer frente a los costes de internalización que hablaba Mariano, de bajar de 200 a 10 Escherichia y demás? ¿Quién tiene que hacer la inversión en el agua? Y esa es la pregunta para Mariano. ¿Hay un plan de agua regenerada para los campos de golf? Más allá del filtro, o sea, más allá de los... Nada. Hay un plan de agua regenerada, de potenciar agua regenerada, y tú en ese plan de potenciar agua regenerada incorporas todos los costes de operación. Esto que se ha dicho de las nuevas exigencias de la normativa supone un mayor coste. Por eso. Operacional. Tienes que hacer más analíticas y el progreso técnico es lo que tiene. Obviamente nos incorpora mayor bienestar, mayor seguridad ambiental, mayor seguridad salud, pero supone mayor exigencia operacional en este sector y en todos. Entonces esto, igual que con el agua potable. Nosotros hacemos 20 analíticas por minuto del agua potable. Es brutal y eso tiene un coste. Y con el agua regenerada va a pasar lo mismo, ¿no? Yo decía antes que hay barreras que hay que superar, más allá de que tecnológicamente el tema esté más o menos solucionado y que podamos ofrecer un agua de calidad en función de los usos, que es, yo creo que es el sentido que tiene. El futuro va por ahí, tiene un coste. Esto no es gratis. Y tu pregunta la ligo con algo que ha puesto, me parece que ha sido Yago en su exposición, que es las posibles exenciones. El agua está subsidiada en España con carácter general, esta es la realidad. Y yo he dicho que no cubrimos costes de producción con el precio del metro cúbico de media que hay del agua regenerada. Sea 0,50, 0,54, porque depende, ¿no? No es lo mismo el agua para un campo de golf que para el uso industrial que requiere International Paper, por hablar de Madrid. Pero bueno, puede oscilar entre 0,50 a 0,60 y pico euros, 0,64, 65 euros metro cúbico. Pero más allá de eso, lo cierto es que o vamos a un modelo de quien descontamina cobra en lugar de quien contamina paga, o si no es difícil que determinados usos del agua regenerada se puedan llegar a pagar. Tendríamos que subir el precio del agua potable para darle el valor, que esto es otro debate interesante, precio y valor del agua. El agua, en general, es muy barata en España. Bueno, el agua realmente es gratis como recurso, lo que cobramos es el coste operacional, servicio, ¿no? Esto es como cuando te sientas en un restaurante y te cobran ya por sentarte la servilleta y la bandeja de pan. Oiga, que yo no he pedido nada, ¿no? Ya, pero esto es porque usted se siente aquí porque hay un servicio que le va a permitir elegir unos platos y luego además usted tendrá que pagar los platos, ¿no? En función de lo que pida. Pues con el agua sucede lo mismo. El reto del agua regenerada está ahí, es una oportunidad que creo que no podemos desaprovechar. Los escenarios que hemos visto climáticos nos conducen a potenciar su uso, igual que si estuviéramos en la costa del agua desalada, pero obviamente hay que incorporar costes. Y es la pregunta aquí, por contestarte en plan gallego, es, ¿estamos dispuestos a pagar los costes? Y si no estamos dispuestos a pagar los costes porque son muy elevados, existen mecanismos de compensación o de exención o de puesta en valor de otras externalidades positivas de mi actividad, en este caso de un campo de golf, que me permitan atenuar ese impacto económico para el uso del agua regenerada. Yo insisto, me parece, es muy obvio lo que digo, pero me parece que no podemos sacar pechos porque el gestor, da igual que sea una empresa o el sector público, haya cambiado su coche de combustión interna de 15 años por un vehículo eléctrico, ya sea chino o alemán, me da lo mismo, que también sería un debate interesante, y que con eso ya duerma tranquilo por las noches y que no se le dé la misma importancia, no, yo diría más aún a la gestión del agua. Pero si los efectos del cambio climático básicamente son efectos sobre el recurso agua.
Sí, pero... Si el problema de adaptación al cambio climático es el efecto sobre la escasez o sobre los eventos meteorológicos extremos vinculados al recurso agua. Entonces, dejemos de ser solo sostenibles por tener un vehículo eléctrico y llevar la chapita de los ODS. Incorporemos la gestión del agua en nuestra visión ambiental de forma integral, ¿no? Y yo creo que en este minuto todavía no le damos la importancia. Pero la realidad es muy tozuda, entonces nos va a hacer ver la importancia que tiene antes o después, ¿no? Entonces, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, el que opera la planta, ahí hay un debate respecto a si yo tengo una concesión de determinados metros cúbicos y como voy a usar agua generada, entonces me la detraes ese potencial en origen, cosa que es una cosa, en fin, curiosa y controvertible desde el punto de vista jurídico, y luego, efectivamente, el coste operacional, que a lo mejor hay que ir a mecanismos de compensación, de exención parcial en función de las actividades o de algunos mecanismos que atenúen ese impacto. Es que porque el agua general será cada vez más cara. Eso es... Los que hemos visto, perdona un segundo, Juan Antonio, lo que hemos visto un preámbulo, que no sé si es cierto o no, de ese Real Decreto que ya está aquí a la vuelta, que ya no salió en el BOE, pero que va a salir, y hemos visto una disminución de las garantías y de los valores de las analíticas, que es que bajan en colis, yo no sé qué porcentaje, una burrada. Eso entiendo que Veolia y Canal la van a tener que aplicar en sus costes, con lo cual estamos francamente asustados de que eso se pueda aplicar. Si el bajar del 0,05 de no sé qué, es que no puedo hablar así con de 200 a 10. De 200 a 10, no sé si ya nos estáis dando Veolia y Canal el 10 o el 200. Si nos estáis dando ya el 10, no supone ningún coste adicional. No, estamos cumpliendo normativa. Normativa actual, pero no la nueva. Pero no la nueva. Y la nueva que viene, estamos asustados con lo que viene. Pero luego, es así con todo, también con el agua potable y con otras muchas actividades. Te lo ha dicho claro, va a subir el precio del agua, está claro, tiene que incorporar, es decir, no le des más vueltas, lo ha dejado, tienes que incorporar los costes, es decir, pero esto viene con aguas arriba. Una cuestión, ¿creéis que la digitalización nos puede ayudar la sensórica precisamente a sustituir determinados procesos de reporte que se están haciendo ahora con la incorporación del nuevo Real Decreto? Es decir, vamos a pasar de dos, Álvaro, recuerdo que hablabas de pasar de semanales, de quincenales a semanales, de semestrales a mensuales, al final no deja de ser un coste, es decir, es que no solamente va a ser el agua, va a ser las operaciones ya no solo de tratamiento, sino de control, de análisis. Antes de que hable Álvaro, que de esto sabe 100.000 veces más que todos los que estamos aquí, ¿no? Pero costes operacionales. Nosotros estamos, como muchas empresas del sector, en una apuesta por la digitalización. Dejo ahí puntos suspensivos las expectativas que teníamos respecto al PERTE de digitalización, que no van a cubrir las necesidades de las empresas, porque esta es una realidad objetiva, ¿no? No es crítica, es una realidad. La incorporación de telelectura, del despliegue de telelectura en la Comunidad de Madrid va a ser por encima de los 200 millones de euros, con músculo propio. Y el impacto no será aumentar la facturación. Y estás hablando de una empresa pública, pero bueno, que no podemos dar resultados negativos. Empresas del sector privado tienen que reportar a su consejo de administración y a sus accionistas, y si no, el dinero se irá a otro sitio. La digitalización va a aportar, estoy convencido, más conocimiento, más eficiencia, pero no necesariamente mejora de la cuenta de resultados. Eso habrá que verlo, porque si efectivamente se controlan más los consumos, se detectan pérdidas, fugas, agua no registrada, en definitiva, bajará el volumen de facturación en metro cúbico y, por lo tanto, en ingresos en euros. Y esto es otra realidad que hay que tener en cuenta. O sea, tiene aspectos positivos, sin duda, y además también creo que ha venido para quedarse, coincido totalmente con lo que decías, inteligencia natural más artificial es éxito seguro si somos capaces de hacer esa simbiosis, ¿no? Pero no necesariamente tendrá una mejora en la cuenta de resultados. Para las compañías de agua, para un campo de golf, obviamente va a incorporar mayor conocimiento y seguro que le va a suponer ahorro, seguro, vamos. Álvaro, sí, a ver, bueno, ya ha contestado Mariano. O sea, al final tú tienes más autoridad. Vamos a incorporar, y el objetivo es incorporar mayor sensórica a los campos de golf, como se está incorporando ya en otros ámbitos. Y esto al final, ¿qué va a suponer? ¿No? Una optimización de los costes, una optimización de los equipos de trabajo, porque al final, bueno, pues todo el tema de los laboratorios, de la toma de las muestras, etcétera, todo esto vamos a poder reducirlo. Siempre al final acabamos en un ahorro de costes.
Y luego también, evidentemente, la periodicidad, comentabas antes, Juanjo, pues si tenemos sensórica en campo, vamos a tener datos casi en tiempo real o en tiempo real, con lo cual esto al final no va a suponer un incremento en costes si hablamos puramente de tecnología o de lo que nos puede aportar la tecnología, porque con la tecnología vamos a poder tener el dato al instante. No vamos a tener que esperar ni un segundo en poder disponer de ello, con lo cual esto no va a suponer un agravio en el coste, sino todo lo contrario. Vamos a poder tener mayor control sobre los campos de golf y vamos a tener mayor control sobre no solamente los datos de calidad, sino sobre poder detectar de manera temprana las posibles anomalías que hay en la calidad del agua en los campos de golf, ¿no? Antes, si eso me va la idea, quería comentar un tema. En la línea de lo que decía del coche eléctrico o de las subvenciones que hay para poner placas solares, autoconsumo, que está muy bien, ¿no? Resulta que hay unas líneas enormes vinculadas a los fondos europeos, una línea muy potente vinculada a los fondos europeos, millonaria, para potenciar la incorporación de placas solares en actividades industriales e incluso en el ámbito residencial para autoconsumo, que me parece bien, fantástico. ¿Por qué no hay ninguna línea para potenciar el uso del agua regenerada con fondos europeos? ¿Por qué no hay subvenciones para esto? Por una razón. ¿Por qué? Porque somos los únicos que la utilizamos. Sí. Bueno, Háblale a un holandés de reutilizar agua. No lo necesita. De hecho, pero se supone que los fondos europeos están singularizados para transformar un país y hacer que sea un país resiliente, adaptado al cambio climático y que haga proyectos de transformación realmente que estén para quedarse. Este país, ninguno en Europa, tiene un mayor reto como es el reto de los recursos hídricos. Yo no lo entiendo. Que me lo explique alguien. De hecho, la nueva normativa en vigor, bueno, la nueva directiva que va a entrar de depuración de aguas establece el tratamiento cuaternario. Bueno, eso ya, en fin. El terciario para ellos es nitrógeno y fósforo. El terciario para nosotros es eliminación de sólidos, turbidez, etcétera, etcétera. O sea, nosotros cuando hablamos de terciario, los españoles hablamos de una serie de tecnologías, mientras que un centro europeo, para él es nitrógeno y fósforo. Sí. Es que no hay otro problema. ¿Por qué? Porque ellos no tienen que reutilizar agua, no se ven en la necesidad. Aquí en España, yo creo que soy bastante claro con lo que viene. El tema de la regeneración del agua tiene que ser como la desalación, una apuesta estratégica, cada vez más. La desalación está plenamente legitimada en España. Es decir, si vamos a Canarias, la gente allí tiene agua desalada. Si va a ciertas partes del Mediterráneo, agua desalada. Y el agua regenerada va a tener que ser legitimada por la vía de urgencia, porque es que la necesitamos. Pero ojo, no solamente los campos de golf. Las ciudades, se ha comentado anteriormente, son islas de calor. ¿Cómo van a refrigerarse frente al aumento de temperatura? Incrementando el número de zonas verdes. ¿Qué necesitan las zonas verdes? Agua. Habrá una competencia por el agua. Entonces, es muy importante no solamente utilizar agua regenerada donde se tenga que utilizar, sino también ser más eficiente en el uso del agua. Usar el agua que necesita el césped, no el agua que utiliza el campo de Augusta, que son unas praderas gigantescas. Aquí habrá que adaptar el consumo del agua a lo que tenemos. A tu juicio. Es una valoración. ¿Tenemos las especies cespitosas adaptadas a las necesidades o precisamente a ese estrés hídrico? Es decir, ¿hemos sido capaces o nos han vendido la primera cespitosa que pasaba por delante? Porque hay campos, lógicamente, que no tienen ningún sentido determinados tipos de especies. Es decir, yo tengo que empezar diciendo que no soy greenkeeper, ¿eh? Yo soy especialista en desalación y reutilización del agua. Y en el uso de drones para el tema aplicado a la gestión del agua, ¿no? Yo creo que se están haciendo esfuerzos importantes. Ya hay campos en Andalucía que están cambiando, por ejemplo, a zoysia, algunos céspedes, porque son más resistentes a la sequía. Pero es que no va a quedar más remedio que empezar a plantar pues bermuda nana. No soy especialista, pero bueno, al final me codeo con los que saben, ¿no? Y utilizar bermuda nana en los greens. Y a lo mejor tenemos que desarrollar, yo sé que esto puede herir un poco la sensibilidad, pero tenemos que desarrollar nuestro modelo de golf. perfecto. A lo mejor. Y hablando, ¿tenéis alguna otra pregunta a lo mejor que se vaya generando? Alfonso. Dale si quieres. Y bueno, por último, la desalación y la reutilización son tecnologías más caras, pero van a resolver mucho el problema. Sí, yo tengo un par de preguntas. Una,
es que realmente de todos los fondos Next Gen no hay nada que se pueda destinar a impulsar el agua regenerada. Me parece sorprendente que no hay una línea que se pueda dedicar a eso. Se supone que el plan de FEAR sí, ¿no? El pero plan no- de FEAR. Plan de desalación, perdón, de depuración sostenible y... Pero no y- está, no está contemplado en los Next Gen. No está Sí. contemplado. No está contemplado, pero creo que había ahí una figura de inversión A ver, esto es- millonaria. bueno, haz la segunda pregunta, ahora te contestamos. Sí, y la segunda, ¿cuál era? O contestamos a esta... No, perdón. La segunda era, ante lo que nos viene, la situación que viene de mayor dificultad para encontrar agua, cambio climático, calor, situaciones extremas, ¿pensáis que la Confederación, que no está aquí, pero es verdad que hubiera sido interesante que hubiera estado, va a modificar de oficio algunas de las concesiones que tiene concedidas, algunas con un largo plazo de tiempo? O sea, yo ya doy por hecho que el que quiera hacer un campo nuevo o el que le venza la concesión va a tener difícil no pasar por la agua regenerada, pero me refiero a concesiones que están en vigencia. Pero claro, ha habido ahora en Andalucía hubo un decreto de sequía y cuando pase eso, si pensáis que lo va a hacer de oficio ante la carestía que Pues nos de enfrentamos. hecho, el 23% de los campos encuestados en el informe, el 23% comentó que habían sufrido restricciones durante el año 2023. O sea, que cuando no hay, no hay. Y te va a obligar a cortar agua, básicamente, a reducir el consumo. A las dos preguntas coincido. La segunda es verdad que tiene que contestar con la Federación, que efectivamente no está y es, yo creo que no es muy procedente hablar en una administración que además es muy importante y creo que hace una muy buena labor, es una labor muy compleja. Puede no siempre gustarnos, de hecho a Canal no nos gusta en alguna ocasión y tengo una magnífica relación con el presidente de la Confederación a nivel personal, eso no, una cosa no quita la otra, pero igual que a nosotros, sabéis que además lo hemos recurrido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, nos han incorporado en la concesión que tenemos del Alberche un criterio que no estaba previsto en la concesión original, que es una autorización mes a mes, porque ellos consideran que hay que controlar ese recurso y que es una concesión que se altera de forma, a nuestro juicio, unilateral e injustificada, pero que ellos consideran que sí. Bueno, pues igual que han modificado una concesión en estos términos, que es una concesión para abastecimiento a la población, ni que decir tiene que para una actividad como campo de golf, si existe necesidad, evidentemente, pues probablemente lo tengan en la cabeza, pero habría que preguntar a la Confederación. Y respecto a lo que decías de los fondos europeos, yo lo digo aquí, lo he dicho públicamente en otros foros, hablando de financiación europea con el Next Gen y el PRTR. Creo que se ha perdido una enorme oportunidad. No sé si estamos a tiempo, pero el tiempo va pasando. Estamos ya a mediados del 24 y esto teóricamente termina en el 26. Y lo digo como crítica constructiva. Creo que el Gobierno de la Nación se ocupó de obtener los fondos de forma muy rápida y no pensó quizá tanto en cómo gastarlo, ni pensó en con quién tiene que gastarse el dinero, que son las comunidades autónomas, los municipios y las empresas. Y por eso hoy, 2 años y pico después, nos encontramos con algunas dificultades operacionales. Objetivas, o sea, ya no hablo aquí, no hago relatos, no, objetivas, porque a mí me ha tocado gestionar estos fondos en la Comunidad de Madrid y nos hemos encontrado con muchas dificultades. Y llama la atención, por responder en concreto a tu pregunta, que el tema del agua, que a mi juicio debería ser absolutamente estratégico de país y sin hacer menos al resto de sectores, me parece muy importante la nanotecnología, el vehículo eléctrico y conectado y otros sectores, pero hombre, sin agua no hay nada. El agua es el principio de todo y el final de todo también, como no lo gestionemos adecuadamente. Entonces, creo que con el déficit que hay de infraestructuras en el sector, acumulada por los diferentes ciclos de planificación que no se han podido ejecutar esas inversiones, con los retos que hemos visto de digitalización, de exigencias normativas nuevas por el progreso técnico en reutilización o agua potable, debemos estar hablando de una dotación de miles de millones de euros para el sector del agua. Y creo que no hay nada más importante y estratégico que dedicar dinero al sector del agua. Primero, porque la actividad económica depende de eso, porque el futuro del país depende de eso y porque todos nosotros, la mayoría, vivimos en el ámbito urbano. Y las ciudades sin agua, olvidaros de smart cities y palabras muy bonitas y rimbombantes que al final tienen que ver con digitalización, que está muy bien, pero que como no haya agua, como no haya abastecimiento y como no haya un buen sistema de alcantarillado y de depuración, el resto se puede convertir en secundario. ¿Qué pasa? Que no le damos importancia porque nunca hemos tenido problemas y no lo hemos percibido, lo hemos normalizado.
Pasa en otros ámbitos también, pero el agua crítica. Respondiendo, no hay dotación para eso. La dotación que hay, a mi juicio, es escasa y esperemos que la escasa dotación por lo menos se use bien, al menos, vamos a esperar, ¿no? Intentemos poner un poco de optimismo en la situación. Sigamos con el optimismo. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Como es bastante complicado por la lejanía de depuradoras, algunos campos de golf, como es el caso del mío, pero que sucede en más ocasiones, me gustaría saber si hay algún proyecto que no solo sea acercar el agua para el riego del campo de golf, sino para el riego de todos los jardines de la zona, no solo municipales. Que en alguna ocasión oí que se iba a establecer un segundo canal de riego con aguas depuradas y que creo que sería muy interesante, aunque no sea para mañana, pero bueno, que si hay algo de esto. Pues el problema que tiene tu campo de golf lo sabes mejor que yo. Lo conoces perfectamente. Lo conozco y tú lo conoces perfectamente, lo vives en primera persona. Es que la proximidad de instalación de depuración no es poca cosa. Y la única que tiene terciario todavía está más lejos, con lo cual tienes que hacer una infraestructura de conexión que solo para ese campo de golf es inasumible, ¿no? Vincularlo al despliegue de esa red para otros usos, hay que poner a mucha gente de acuerdo. Esto siempre es una dificultad. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con todo el mundo, lo hemos visto, y hacemos números y vemos los proyectos, pero tiene que salir un coste que sea asumible. Esto no lo va a pagar Canal. Canal lo puede diseñar, puede hacer el proyecto, puede adelantar, pero tiene que haber un retorno. Somos una SA, ley de sociedad de capital, aparte de una empresa pública, ¿no? Entonces, dispuestos a analizar, pero veo dificultad de sumar necesidades que permitan llegar a un nivel de asunción de ese coste en infraestructura más el operacional, o sea, CAPEX y OPEX, adecuado para que se pueda financiar. Desde luego, perdóname, lo que más me preocupa de todo lo que he oído es que solo somos en España los que utilizamos agua regenerada. No. Entonces, ¿por qué no se plantea Europa? La agricultura usa mucho, la industria. Luego, si la preocupación que me viene es porque has dicho, Juan Antonio, que no se plantea en Europa el dotar con ayudas a la regeneración del agua, porque en otros países no se le plantea esa preocupación, solo en España. En Bélgica se reutiliza en algunos sitios, pero vamos, de forma incidental. Entonces hay que llegar con algún político a Europa que realmente convenza a la comunidad europea de que esto es un tema de, igual que en los años 90, 80 vinieron cerros de millones para ponernos las autopistas. Perdona, ahí no estoy muy de acuerdo, y igual me meto en un jardín, pero creo que el Gobierno de la Nación, con esa obtención de dinero, podía haber priorizado, igual que ha decidido meter 10.000 millones de euros en el vehículo eléctrico, a través de subvenciones del MOVES y del vehículo conectado, podía haber decidido meterlo en el agua. O sea, esto es una decisión soberana del Gobierno, insisto, que es su potestad. Me da igual quién esté, el Gobierno de un signo o de otro, es su potestad, pero prioriza, y prioriza en función de los intereses de país. A mí lo que me sorprende es que el agua no esté en la primera línea. El problema es que va a tener que hacerlo con la nueva directiva. Y no habrá dinero. No habrá dinero. Vale, está claro. Y lo siguiente es que lo va a pagar, pues no hay más preguntas. Una cuestión. Los que están aquí. Perdonadme, ya hablando de ya que repartes dividendos y todo eso. Nosotros trabajamos hace tiempo, María, acuérdate, el pago por servicios ambientales. ¿Hasta qué punto, por un poco al foro que tenemos, ¿no? Por insuflarle, que sepáis que vais a pagar agua regenerada, los costes y demás, pero cómo pueden de alguna manera reutilizar esas inversiones o reinvertir las inversiones que van a disponer? ¿Crees en los créditos, en los nuevos mercados de innovación financiera? Los créditos, esta mañana hemos estado hablando de los créditos de carbono, los créditos de biodiversidad. Nosotros tenemos trabajados los créditos de agua, los créditos de derechos de agua, más allá de lo que habla la ley de aguas, ¿de acuerdo? Sino mecanismos voluntarios precisamente para poder, empresas que quieran compensar precisamente su basado en esas reinversiones, en mercados voluntarios, ¿de acuerdo? No son. Pero ¿qué crees? Y la otra parte es la que te decía al principio, los servicios ambientales. No dejan de cumplir una serie de servicios ecosistémicos, prestan los servicios ecosistémicos, este monte perfectamente el de cabecera, ¿de acuerdo? Como monte protector, como bien conoces, no deja de alguna manera de mejorar la calidad. Y tú sabes que cómo se gestiona un bosque influye directamente en la calidad de las aguas y en la cantidad. ¿Nos vas a apoyar al pago por servicios ambientales? Es que no es cuestión de apoyar o no, es primero que eso esté de alguna manera normalizado, que haya un marco normativo, porque si no estamos en el ámbito de los deseos,
Y si esto es como la certificación de origen de garantía renovable de los kilovatios. Pues se ha creado un marco normativo que te garantiza y te certifica que tus kilovatios son verdes. Y tú los puedes pagar o no. Y es tu decisión. O los compro, entonces me pongo la chapa de verde y esto me cuesta X millones de euros, no es gratis. Y lo mismo puede suceder con otras utilities y con otras commodities. Y pasa con el gas y puede pasar con otras cosas. El agua tiene algunas connotaciones un poco distintas. Es un poquito más complejo. Pero sí comparto, obviamente, nosotros lo hacemos en Canal, gran parte del éxito, aparte de 175 años de historia casi, de tener un sistema supraterritorial y unas condiciones geológicas pues, de una región granítica, con un acuífero detrítico que corta la región, en fin, una serie de condiciones físicas que ayudan, y aparte de meter mucho dinero, porque el éxito y la inteligencia también es limitada, es que hay que hacer inversiones. Si no haces inversiones, ¿cómo reducimos el nivel de pérdidas que comentaba? Invirtiendo. Hay una vida útil, tasada, de infraestructuras y hay que reponerlas. Que las cuencas, efectivamente, que la gestión forestal adecuada de las masas forestales puede contribuir al mayor aporte hídrico en nuestros embalses. Sí, de hecho estamos trabajando en un estudio con la universidad para hacer esa metodología, con un proyecto financiado, sí, que también se financian cosas interesantes, por fondos europeos, que es Hidrofores, que quizá haya contado algo Irene Aguiló esta mañana, donde queremos analizar cuál es la aportación de un buen manejo de esas masas forestales para reducir la evaporación de pues árboles que están en competencia con copas que apenas permiten que caiga el agua al suelo, etcétera. Y no me atrevo a dar todavía cifras, pero bueno, pueden ser interesantes. Insisto, como cada gota cuenta, pues ahora, de ahí a pagar por servicios ambientales, sé que se ha hablado mucho de eso, y que hay metodologías que se están trabajando de forma voluntaria, pero claro, abres una cuestión que también tiene aristas, como toda la vida, la cara oculta de la luna, ¿no? Porque se puede plantear por un campo de golf, pero se puede plantear de un municipio, que sea Red Natura 2000, y que te diga que yo no puedo crecer, el municipio de enfrente sí, porque no es Red Natura 2000, y no lo es porque a lo mejor en su momento hicieron un desarrollo urbanístico y se cargaron todo lo que había allí, y yo, que he sido cauto por las razones que sea, me he preocupado de proteger el medio ambiente, pues yo también quiero que me paguen por estos servicios ambientales. Tú lo sabes, o por tener un nido de águila imperial, o por tener efectivamente una masa forestal, o no sé, o cultivos incluso, ¿no? Llegar al sector agrícola y decir, no, yo es que las estepares están aquí porque yo tengo que tener un cultivo de cereales, pues también quiero que me paguen. En el fondo se paga un poco a través de la PAC, eso, ¿no? Es un debate complejo, pero puede que llegue, sí, puede que llegue. No tenemos una metodología en Canal sobre eso, bueno, pero estamos abiertos a que alguien nos lo cuente. Yo de verdad creo que nos hemos pasado, a mí lo que desde luego hay una evidencia absoluta. Ha habido ponencias de 1 hora, ponencias de 1 hora y media, y esta era de 2 horas. Esta es la única que nos hemos pasado 10 minutos. Algo de importancia tendrá el agua, cuando pasa esto, desde luego. Traslademos a la Administración, a los que tienen el poder de trasladarles la preocupación tan enorme que nos produce el agua, y como tú muy bien dices, Mariano, que nos pongan las pilas y que se pongan las pilas a ayudar a esta inversión. ¿Sabéis lo que decía, no? Que emborracha más el agua que el vino. Sí. Ojo. 1.000.000 de gracias a los 4, de verdad, a todos, y mañana a las 10 continuamos. Un abrazo fuerte a todos. Gracias.